Este 2008 ha comenzado con una noticia extraña, distinta y desde luego inquietante. Reconozco que en esta ocasión, en cuanto vi en los informativos los primeros detalles, simplemente el hecho de encontrar una joven desnuda, sin aparentes signos de violencia en mitad de la sierra, he de deciros, amigos de Milenio, que pensé en algo muy raro, pero que no es único. Y enseguida, quizá esté equivocado, se me vino a la mente la palabra ritual. María Dolores Yeste, Serranías de Alicante, Alto de la Montaña. La autopsia dice que hipotermia, pero no hay ninguna herida, ninguna agresión. Hay rumores, dicen unos, contrastan otros, niegan algunos. Salvación religiosa, algunos versículos de la Biblia remarcados y un mensaje a su novio que decía que iba a encontrar la salvación ante el fin del mundo que se avecinaba. Aunque parezca increíble, no es la primera vez que en España nos encontramos con escenas parecidas. Estamos ante un brote de alguna enfermedad mental, estamos ante alguien que ha calculado de forma precisa y milimétrica una muerte. Esta noche la mesa de redacción se tiñe de esa inquietud y también de la tristeza, porque luego hablaremos de un gran amigo que nos ha dejado, el doctor Enrique Vila, médico del Hospital de la Macarena de Sevilla y pionero en la investigación desde el punto de vista de la ciencia de las ECM, ¿os acordáis, verdad? Experiencias cercanas a la muerte. Pero desde luego la noticia es lo primero y tenemos que acudir al lugar de los hechos. Conectamos con nuestros compañeros de Ser Alicante, con Carlos Arcaya, que tiene las últimas noticias. ¿Qué pudo suceder? Todavía no está nada claro. Estos son algunos hechos. María José Yeste, de 22 años, desapareció de agosto, el día de Navidad. Este municipio se encuentra a 18 kilómetros de la capital, a una altura de 376 metros sobre el nivel del mar. El cuerpo de esta joven apareció una semana después, completamente desnudo, en la cumbre de la Sierra de Maimó, a más de 1 millar de metros de altura. La joven se había despojado del pijama y de la ropa interior. Lo que está claro es que falleció por hipotermia entre las 6 y las 7 de la mañana del 26 de diciembre, pocas horas después de su desaparición. El cuerpo fue localizado tumbado boca arriba, con las piernas cerradas y los brazos extendidos. Tenía las plantas de los pies ensangrentadas tras haber escalado el monte completamente descalza. La autopsia rechaza que el cuerpo presentara síntomas de agresión. Falta por conocer ahora si había tomado algún tipo de sustancia estupefaciente. Más hechos. Los padres de la joven encontraron en su cuarto una Biblia con algún pasaje subrayado, entre ellos el siguiente: vendrán las águilas a verte mientras, desnuda, miras al sol. Al parecer, el mismo 25 de diciembre, a su novio le habló del final del mundo y de su salvación si subían al monte. ¿Quién le pudo meter este tipo de ideas en la cabeza? Fuentes cercanas a la investigación hablan de una compañera de estudios. A la espera de que la investigación de la Guardia Civil avance y esclarezca definitivamente los hechos, lo cierto es que la existencia de sectas peligrosas no es algo ajeno a Alicante. Han aparecido sobre todo en el interior de la provincia y en el litoral norte, en zonas rurales. Se relacionan con su existencia localidades como Villena, Benimantell o Llíber. Se han desarticulado varias. A ellas pertenecen ciudadanos extranjeros. Incluso hace 9 años pudo fallecer una mujer belga de 37 años tras un ritual satánico. En fin, la investigación de la muerte de María José continúa. Todo un misterio y que nos deja con una sensación muy rara, como si se ocultasen cosas que quizá nunca sepamos. Es momento de hacernos preguntas. Carmen, no es la primera vez que en la provincia de Alicante hay rituales de muerte bien extraños. Luego, si quieres, detallamos algunos. Pero es verdad que en cuanto vimos la noticia pensábamos que había algo de esto. Luego se ha ido confirmando, aunque no sería extraño que en poco tiempo una nube oscura informativa haga que esto se vaya olvidando, ¿no? Buenas madrugadas, pues sí, la verdad es que es todo muy extraño. Ya cuando dijeron que la desaparición se había producido el día de Navidad, en un principio siempre pues las investigaciones se centran en el entorno cercano, en este caso en su pareja, en el novio. Era un día muy concreto. Al parecer la chica llegó bastante nerviosa de Alicante. La última que la ve es su madre y la ve saliendo de su casa en pijama, en bata y en zapatillas de estar por casa. Algo bastante extraño en el día de Navidad, y además no sabía hacia dónde se dirigía. Es un placer saludar y felicitar el año a nuestro querido
doctor, psiquiatra forense, José Cabrera. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches a todos y feliz año nuevo. Un placer estar aquí contigo, pero no sé cómo interpretas a primera mirada, ¿no?, de especialista esto que ha pasado. No sé si la escena, no del crimen, no voy a decir del crimen, pero aparentemente no hay crimen. ¿A qué te suena todo esto, doctor? Para que los que nos están escuchando lo vean con claridad, un psiquiatra, desde luego, lo primero que ve aquí es una conducta psicótica. Cuando digo una conducta psicótica, no quiero decir necesariamente que esta muchacha tuviera una esquizofrenia. Podía haber tomado una sustancia que le hubiese producido algún tipo de pánico, miedo, angustia, pero hay algo que es especialmente significativo, y es esos pasajes bíblicos, esas frases subrayadas, ese correr, ese decirle al novio el día anterior que la estaban persiguiendo. Esto suena, desde luego, a un brote de esquizofrenia paranoide, que en el sexo femenino empieza como a los 20 y tantos años, mientras que en los chicos varones empieza antes. Un brote psicótico, dejamos claro que puede ocurrirle entonces a cualquier persona, doctor. A cualquier persona, siempre y cuando estemos hablando de antes de los 25 años de edad. A partir de esa edad, si no se ha tenido, digamos que el cuerpo está inmune a la esquizofrenia. ¿Conoces casos parecidos o escenografías parecidas? Pues sí, y justo en estas edades. De repente un muchacho de 18 años o una chica de 21, de la noche a la mañana tiene un pánico especial, no se viste, sale corriendo a la calle porque la están persiguiendo, o coge un coche o no necesariamente lo coge, sino que se monta en un tren, y cuando la detienen en la estación tal, la Guardia Civil, no sabe dónde va, y lo único que dice es que la están persiguiendo, y estamos ante el debut de un primer brote de esquizofrenia. Lo que puede resultar curioso y lo que por lo menos nos intriga es quizá esa sensación de frialdad para hacer todo un ritual previo, ¿no? Eso de remarcar el pasaje bíblico, de darle un carácter mesiánico a todo esto. Y cuando entra la religión o la creencia, todo se complica mucho, ¿no? Sí, porque la religión es algo muy profundo en el ser humano, es casi consustancial, y entonces la religión siempre está unida en estos casos de supuesta primer brote de enfermedad mental justamente a ese lado espiritual que todo el mundo tiene, y que en los enfermos mentales, digamos que se va de madre. Entonces en la persona normal que va a misa, pues no va a misa y punto, pero si esa persona tiene un problema de esquizofrenia o de una enfermedad mental, se siente especialmente designada por Dios para hacer algo especial, como puede ser un sacrificio. A mí me huele esto a un sacrificio que ella hace en base a unas lecturas bíblicas. Que no deja de ser de verdad fuerte. Desde luego, quizá también pueda llamar la atención el hecho de que alguien se deje morir, porque da la impresión, con los primeros datos de la autopsia, da la impresión de que esta mujer se dejó morir de frío. Esto, desde luego, no es muy usual, ¿no, doctor? No, no lo es, pero desde luego en todas y cada una de las religiones que nosotros conocemos a lo largo del mundo, el máximo sacrificio que un adepto a esa religión puede hacer es dar su vida por los demás, dar su vida por Dios, y desde luego la inmolación, es decir, lógicamente los cristianos que iban a los leones iban conducidos por el emperador de turno, pero iban contentos a la muerte, y entonces de alguna manera el matarse a uno mismo no es suicidarse, es dejarse morir, porque el suicidio, como todo el mundo sabe, está, digamos, penado por la religión cristiana. Pero a mí me suena a eso, a que ella se ha inmolado de una manera un poco taumatúrgica. Inmolación, palabras del doctor Cabrera, y desde luego palabras que a todos han planeado, ¿no?, sobre la mente de este equipo de Milenio 3. ¿Qué habría que hacer ahora, doctor? La investigación, imagino que toca a las personas que hayan podido influenciarla, quizá. Hablaba la crónica de nuestro compañero de Alicante de personas que podían haber metido esas ideas dentro de la cabeza de esta mujer. Sí, efectivamente. Ahora, una vez practicada la autopsia y una vez que se tengan los análisis toxicológicos, por si hubiera alguna sustancia, que no los tenemos todavía, hay que hacer lo que se llama en psiquiatría forense la autopsia psicológica. La autopsia psicológica consiste en estudiar desde el día en que aparece ella muerta hacia atrás, retrospectivamente, toda su biografía, sus amigos, sus contactos, cómo ha ido cambiando. Ella estaba estudiando, por lo tanto no era una ignorante, estudiaba trabajo social, no era una persona supersticiosa o de los bosques de Galicia, sino que era una mujer con amigas, con amigos. Entonces hay que hacer la autopsia psicológica, ir estudiando todos esos elementos para ver si ha habido un progresivo enfermar o si ha sido algo muy, muy abrupto, digamos. Esa es la clave ahora. Al parecer, ella ya le había dicho a su novio que tenían que subir a la montaña para purificarse
porque iba a llegar el fin del mundo, con lo cual yo creo que es algo que tenía premeditado. Sí, tienes toda la razón. Ahí había un mascullar, es decir, había una evolución. Si esto era una enfermedad, que es mi opinión que lo era, aparte que se pudiera contactar con alguien que lo hubiera influido, que no se puede desestimar tampoco, aquí había ya meses y meses de estar dando vueltas en la cabeza a algo. Doctor, la posición del cuerpo, según escuchábamos a nuestro compañero, es una cruz, ¿no? Las piernas... La cruz de Cristo, exactamente. Pero es curioso calcular para que uno muera así, ¿no? Bueno, date cuenta que, según todos los indicios, ella va con el coche, sale en pijama, coge el coche, lo deja aparcado, se va desnudando y desnuda, que es prácticamente como Cristo fue al Gólgota, va subiendo esas rocas, porque la sube ella en principio, no tenemos indicios de que nadie la hubiera subido allí. Que tampoco se lo explican, cómo sube 1000 metros ella descalza en plena noche. En plena noche, palpando y a 4 patas, como quien dice, se puede subir mucho, salvo que sea el Kilimanjaro, quiero decir, porque la montaña es escarpada, pero no es tan vertical como algunos han dicho, O sea, son peñascos. Sí, yo los conozco y son... Sí. Lo que pasa que de noche, claro. De noche y con el frío, además, que en esa montaña hace, porque Alicante es una ciudad donde normalmente las temperaturas son altas, pero cuando bajan y en la montaña frío, bajan, y hace frío. Sí, realmente ella tuvo mucha resistencia. Ella era una mujer corpulenta. Por las fotos que yo he visto en los medios de comunicación, no era una mujer frágil, era una mujer no gordita, pero sí con el cuello ancho, o sea, que no era una mujer debilucha, Por lo tanto, esa fuerza probablemente es la que ella empleó en llegar hasta arriba y ponerse como una cruz. Doctor, a mí algo que no sé, que me escama, alguien puesto en una cruz tiene una fuerza mental o un cálculo o ha ingerido algo, pero imagino que aunque uno haya ingerido un veneno, los estertores de la muerte, aparecer en cruz no debe ser muy fácil, ¿no? El que ella haya aparecido así como está, muerta, y que la autopsia digan los forenses que es por pura hipotermia, es decir, por congelación realmente, me da la idea de que no tiene ninguna sustancia química dentro. Es decir, ella sabía conscientemente que tenía que estar así y así se durmió. Hay que tener en cuenta que la congelación no genera estertores, mientras que si toma sustancias químicas sí. Por lo tanto, para mí, que el análisis toxicológico no va a dar ninguna sustancia especial. ¿Crees que es un ritual en solitario? Porque cuando ha ocurrido alguna de estas historias siempre se piensa si pudo haber más gente implicada, ¿no? Más gente allí colocando, por ejemplo, ese cuerpo en esa posición. A mí me da toda la impresión de que esto no es lo más cercano a una secta que pudiera haber hecho eso. Pero esto es una pura especulación. Me da la impresión de que es una enfermedad en solitario, que ella comparte con su novio. El novio, lógicamente, no es convencido por ella, y ella se inmola haciendo todo ese ritual de subir desnuda por esas laderas, ponerse allí en cruz y muere congelada, pues creyendo que era lo que tenía que hacer porque una voz divina o algo le había dicho que tenía que hacer eso. Doctor José Cabrera, psiquiatra forense y querido amigo, que como siempre, y lo hemos dicho ya varias veces, cosa que es un orgullo para este equipo, que espero que este año sigamos informando, arrojando luz y, bueno, hablando de estas cosas que evidentemente suceden y que son misterio de la mente humana. Un abrazo grandísimo. Venga, para vosotros y hasta pronto. Santiago Camacho, feliz año. Feliz año, aunque de las circunstancias no son las más propicias. Estabas escuchando muy atentamente al doctor Cabrera. A mí esto me suena rarísimo. ¿Y sabes qué impresión tengo? He empezado el programa así, de verdad. Y Carmen, tú estabas, ¿verdad? Cuando yo dije... Y eran las primeras noticias, nada más, no se había dicho nada. Solamente un cuerpo en el coche, además, escuchando la radio y la los dos nos quedamos... Y esto... Y ahora vamos a contar otros casos raros. Y tú me pasas un papel donde has puesto un nombre, ¿no? Otto Rahn. Otto Rahn. No es la primera vez que sucede esto en la historia conocida. El 13 de marzo de 1939, Otto Rahn, el hombre que buscaba el grial para Hitler, el hombre cuyos sueños influenciaron todo lo que se ha denominado el esoterismo nazi o el nazismo esotérico, una persona que ha sido motivo de leyenda y hasta de alguna obra de ficción. Pues un buen día decide subirse al Wilden Kaiser, una montaña de características muy parecidas a esta de la que estamos hablando, y muere congelado prácticamente de la misma forma practicando la endura cátara.
que básicamente no era tanto un ritual establecido, había varias formas de practicarla, el ayuno prolongado, pero todos, como muy bien decía el doctor Cabrera, todas las formas de practicar la Endura tenían una cosa en común, que no era un suicidio activo, era un dejarse morir de hambre, dejarse morir de frío. Algunos se tomaban la pequeña libertad de abrirse las venas y dejarse morir al no parar la hemorragia, pero bueno, eso ya son interpretaciones. Pero efectivamente, Otto Rahn, que había consagrado su vida al estudio del catarismo, que había escrito ese Cruzada contra el Grial, que es un clásico donde los haya sobre el tema, pues decide él mismo seguir la senda de muchos perfectos, de muchos de aquellos a los que tanto había estudiado y a los que tanto admiraba, y inmolarse de esta forma. Con lo cual, que vaya usted a saber si entre las lecturas de esta muchacha, pues a lo mejor se encuentre algo sobre el tema. Es curioso porque, bueno, ese libro clásico, ¿no?, del libro Ciprián, Cruzada contra el Grial, que ha generado tanta leyenda, es... vamos a decir, ese buscador de reliquias de la arqueología extraña de los nazis, vagando por el mundo, recorriendo el Pirineo sobre todo, y de repente su muerte está envuelta en misterio. Yo había oído, y esto no sé si es cierto o no, que muere como en posición de loto, en concreto, pero no lo sé, porque quizá la posición es la de la cruz. Los cátaros, que lo hemos contado en muchas ocasiones, son esos hombres puros, esos hombres perfectos, aniquilados por la propia Iglesia hace ya unos cuantos siglos, y que en su bondad, en su búsqueda de la pobreza, se dejaban morir. Hay una de las escenas de la historia, la quema de el campo del Scremats, la quema de los cátaros en el castillo, el último castillo cátaro de Montsegur, cuando el Papa Inocencio III dice aquello, ¿no?, de quémenlos a todos, que Dios ya sabrá elegir cuáles son los buenos o los malos para la salvación. Hacen unas grandes hogueras que han quedado engravados de todo el mundo, y ante el espanto de los miles de soldados cristianos enviados por el Papa, ven cómo esos otros cristianos, que a veces vestían con unas túnicas blancas y unos cordeles, niños inclusive, van avanzando haciendo una extraña danza y metiéndose dentro de las llamas sonriendo. Eran capaces de desafiar a la muerte, de no temer la muerte de alguna forma, y de, por supuesto, inmolarse, la palabra que ha dicho el doctor Cabrera, antes de someterse a lo que decía esa iglesia de la riqueza y la opulencia que ellos veían en el papado. Extrañísimo. Cuidado, seguiremos la investigación. Quizá luego esto, a mí me da que va a llegar el silencio como siempre. Sabemos, somos un poco zorros viejos ya con estas noticias, y quedará el misterio, pero que nos suena esto. No queremos dar ninguna explicación, por supuesto, pero que nos suena a todo esto. Alberto Granados, que se incorpora esta noche a la tertulia. Feliz año, compañero. Igualmente. Vaya noticia, ¿eh? Escalofriante, ¿eh? Y además, sobre todo, si uno se pone en la piel de esa mujer, ¿no?, ascendiendo en la oscuridad, desnuda, que fíjate, uno le recuerda también al sufrimiento que debió pasar Jesucristo, ¿no?, cuando iba hacia la cruz, ¿no?, cayendo, subiendo esa montaña, pues desangrándose por el camino casi, esos, ¿no?, momentos de noche de esa mujer que ha tenido que vivir y han tenido que verse, ¿no? Además, fíjate que hay que ser, curiosamente, muchas veces cuando hablan de los suicidios se les habla de cosas de cobardía, y yo creo que hay que ser también muy valiente para morir así, ¿no?, ese sufrimiento, aguantando la muerte, esperando que ocurra lo inevitable. Y la verdad es que yo me pongo en esa piel, y además es que estos son días de mucha alegría para mucha gente y de mucha tristeza para otro. No hay que olvidar que estas fiestas a mucha gente le llenan de mucha melancolía, de buscar situaciones extrañas y de muchas depresiones también, ¿no? Entonces, no sé, yo sobre todo me pongo en el sufrimiento que debió de pasar esta mujer y bueno, de esa noche tan angustiosa, esas horas tan angustiosas que debió de pasar, ¿no? Hay detalles que a mí me inquietan especialmente, y lo he repetido varias veces. La posición, mantenerla. El doctor Cabrera tiene sus ideas y está a la espera, como todos nosotros. A mí me parece que aparecer muerta sin signos de violencia en una perfecta cruz no es nada fácil. No, porque además el cuerpo tiende a arroparse el mismo. Tiende a la posición fetal. Por supuesto. Con vosotros. Pues cuenta. También por evidentemente del doctor Cabrera, pero lo que tengo entendido es que la muerte por hipotermia es, junto con la inhalación de monóxido de carbono, una de las muertes dulces que hay. Ahí llega un punto en el que, de hecho, esa es la razón por la que fallecen
fallecen muchos indigentes en la calle, que se quedan dormidos, a veces también con grandes cantidades de alcohol en su cuerpo, y en una noche de nevada, pues un buen día se lo termina encontrando la policía en ese banco completamente ya cadáver, ¿no? Y es que hay un momento en el que se pasa el umbral de la sensibilidad, y entonces empieza a aparecer un sopor irresistible, que es el que viene con la hipotermia, y mueres dormido, mueres completamente dormido. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo, Santiago. Lo que pasa es que desnuda, las piernas cerradas y los brazos en cruz, aunque te duermas, es que no me parece muy sencillo, sinceramente, no me parece muy sencillo. Y sí, algo me rechina ahí. Suena también como los suicidios de Tarrasa, ¿no? Que se encontraron con una carta, una especie de folio encima del cuerpo, ya decapitado porque pasó el tren por encima, y resulta que el papel no se ha movido. Eso era evidente que había más gente. Por eso te digo. Pero claro, en los peñascos de la Sierra de Alicante, cuidado, hay que ver la Sierra de Alicante, de noche, mueres aunque sea de esa forma plácida. Primero hay que tener un coraje si esa mujer no ha tomado nada, pero aunque lo haya tomado. Es más, si lo ha tomado aún más, si ha tomado un veneno, tiene que haber estertores, movimientos. El cuerpo siempre quiere vivir. Es más, en el mundo del suicidio, tan complejo y tan extraño, claro, muchos suicidas se tiraban a la vía del tren en el último instante, porque si no, su propio instinto de conservación, que es el más fuerte que tiene el ser humano, va a hacer que se aparten. Entonces, quedarse brazos en cruz implica muchas cosas. Vamos a ver qué opina, y está en otras serranías también profundas, también mágicas, de Granada, nuestro querido Juanje Vallejo. Juanje, feliz año. Hola, feliz año, ¿cómo estáis? Pues mira, desayunándonos con esta, o mejor dicho, casi cenando, ¿no?, con esta noticia tan extraña con la que emprendemos el año. Y me gustaría mucho saber tu opinión, porque sé que has trabajado en muchos casos y que tu mente estará bulliendo ya, después de escucharnos y escuchar al doctor Cabrera, muchas posibilidades. Se trata de eso, con toda la honestidad, cuidado, y esperando lo que pueda pasar, de plantear una serie de hipótesis con nuestro conocimiento. Sí, porque además hay secreto de sumario. Claro. La jueza de Novelda, en este caso, ha decretado el secreto de sumario. Entonces todo lo que se sabe han sido filtraciones que se han hecho. Juanje. Hombre, yo con sinceridad... no me huele a un grupo sectario, porque si fuera algún grupo sectario más organizado y con más gente, la policía ya habría dado con la tecla de alguna otra persona que estuviera en relación con ella. Hay una compañera de estudios que están buscando y no encuentran. Pero vamos a ver, a mí me huele un caso que investigué en Granada hace años, que fue una chica que se suicidó, en este caso, bueno, pues escuchando música de Marilyn Manson y dejando una nota encima de su escritorio. Había tenido relaciones con un tipo que era indigente y tal, no se encontró al final ninguna secta, y fue un ataque de locura, llámese esquizofrenia o como quiera que se llame. Lo que sí me suena extraño en este caso es la dureza de la muerte, en el sentido de ponerte desnuda, unas temperaturas que rocen los bajo cero, en una sierra de Alicante, subir por los peñascos, arañarte las piernas y los pies, subiendo por ahí, y luego morir en cruz. La dureza de esa muerte, la verdad que es terrible. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la de Otto Rahn, que no tenía nada de esquizofrénico, posiblemente sí tiene una inspiración muy clara en la Endura Cátara y en esos hombres puros que le había investigado, quizás porque en aquel momento se arrepintió de haber servido a quien en el fondo era un demonio, que fue Adolf Hitler, ¿no?, que es lo que opina mucha gente. El caso es que esta chica escoge esta muerte, para mí, por algún tipo de iluminación que ella tiene, poco influida por otras personas, y lo único es si estuvo sola en ese momento o alguien la ayudó. Ese para mí es la gran incógnita del caso. O sea, yo no veo una gran secta detrás ni nada de eso. Lo único es si fue capaz de hacer eso ella sola, hubo alguien más. De todas formas, pues bueno, pues una entrada de año terrible, y una entrada de año también que nos recuerda que son fechas en las que la gente se deja llevar por la melancolía, por la nostalgia, y que bueno, que a veces que son duras porque la gente las pasa muy sola. Pero eso es lo que pasa, Juanje, que yo creo que, no sé, pues desde luego abrimos como siempre la mesa de redacción. A mí no me parece algo de arrebato, me parece algo muy calculado, alguien que ha dejado unas marcas en la Biblia y que es capaz y tiene la frialdad, nunca mejor dicho, de elegir un lugar. Estoy seguro que el lugar no es casual, y que, bueno, desde luego aquí en Milenio 3 y en nuestra nada del misterio brindamos a la policía y a los grupos de investigación, y lo digo abiertamente,
cualquier tipo de asesoramiento si necesitan, de conocimiento, precisamente porque a veces las fuerzas de seguridad no conocen estas historias de Otto Rahn, o de si esta muchacha, por ejemplo, podía, quién sabe, conocer el mundo del catarismo. No, y de hecho, además, también prevenir a las familias, ¿no? Yo creo que en alguna ocasión en Milenio 3 lo hemos dicho, el estar un poco pendientes, había demasiadas señales como para ponernos en alerta, ¿no? Cuando una persona te llega, te empieza a señalar determinados salmos de la Biblia. De forma obsesiva, exactamente, ¿no? Y te empieza a decir, pues ten cuidado, sálvate conmigo, llega el fin del mundo. Son demasiadas señales como para tener un poco en cuenta todas estas cosas y estar más pendientes, ¿no? Es que hay una cosa que esto me queda, la locura no es algo súbito. Yo recuerdo alguna vez entrevistando a algún psiquiatra que me decía, cuando alguien hace un intento de suicidarse, posiblemente sea por hacer un intento de decir, oye, estoy aquí, no me voy a suicidar, pero al tercer o cuarto intento que haga de suicidarse, se va a suicidar, se va a quitar la vida. Entonces es cuestión también de las familias y de los amigos que se den cuenta de la locura no es algo súbito, que aparezca en un segundo, sino que suele ser un proceso lento que de repente explota o explosiona en un momento dado. Entonces, esa es la labor de los amigos y de la familia de la gente, de decir, oye, cualquiera puede tener un problema mental, vamos a ayudarle, vamos a estar encima de él y vamos a ver qué pasa. ¿Se habrá rastreado bien la zona? Porque no sería extraño que apareciera algún tipo de simbología, de marca. Ha ocurrido en otros casos. Y me refiero, por ejemplo, en enero de 1973, en Montserrat se encuentra el cadáver de una persona que tenía estos mismos signos que estamos comentando. Daba la impresión, se habló de un eremita o de un moderno eremita que se había dejado morir. Casi un par de meses después, en Olesa de Montserrat, una persona aparece muerta, brazos en cruz, y con un mensaje tipo Suicidas de Tarrasa que dice: me voy con el Padre Cósmico. En el 20 de junio, la noche del 20 de junio de 1972, el célebre caso de Juan Turu Vallés y José Félix Rodríguez Montero, que aparecen en la vía férrea entre Tarrasa y Torre Bonica, decapitados, con un mensaje que dice: los extraterrestres nos llaman WKTS infinito infinito, que nunca se ha descubierto qué era, con el tremendo impacto de que el mensaje estaba encima de los cuerpos después de haber pasado el tren, con lo cual había más gente. Pero no solo eso, en Lérida, el 2 de octubre de 1978, Juan José Vargas y Francisco Saureu, de 16 y 18 años, imitan el caso de Tarrasa y abrazados aparecen en la vía del tren decapitados después de haber efectuado el juego del espiritismo. En 1966, en el Cerro Niterói, en Brasil, dos técnicos electrónicos aparecen de la misma forma que estamos comentando, y gracias a Pablo Villarrubia pudimos conseguir fotografías espectaculares que difundimos en Cuarto Milenio, del que se llamó estremecedor suceso de las máscaras de chumbo o máscaras de plomo. Estos dos técnicos habían asegurado que esperaban un contacto con otra realidad, que esperaban encontrarse una vez más en el cerro de un monte con una luminosidad, estaban convencidos de que quizá el asunto de los ovnis a lo que eran aficionados iba a parecerse. Estaban ahí, brazos en cruz y con máscaras toscas de plomo, máscaras terribles de plomo, una especie de chubasquero. Habían ingerido algunas pastillas, nunca supimos por la autopsia qué eran exactamente, y varios litros de agua. Es decir, hay una fenomenología que quizá la policía o la Guardia Civil no conozca y que nosotros aquí brindamos porque además sabemos que les llega y que sabemos que hay muchísima gente dispuesta a seguir la vía de investigación. ¿Estamos ante un caso de este tipo? Desde luego es uno de los más raros, pero en la provincia de Alicante, fijaos qué curioso, en la misma provincia de Alicante, Carmen tuvo la oportunidad de investigar un caso que ahí sí que había una muerte compartida, ¿no? Sí, fue además en la localidad de Alfaz del Pi, no está muy lejos de Agost. Alfaz del Pi, me trasladé hasta allí por la muerte de una chica, una joven, no llegaba a 25 años, que durante un ritual que había hecho con su pareja en aquel momento y con dos personas más que al parecer pues estaban metidos en rollos espirituales, de meditación, quisieron hacer una regresión al vientre materno. Es decir, era una especie de ritual en el que la chica era envuelta en diversas mantas y edredones, se sentaban encima de ella o ponían un peso encima de ella, y cuando el oxígeno dejaba de llegar al cerebro, pues en ese instante, al parecer, tú estabas viviendo cómo había sido tu nacimiento, cómo estabas dentro del vientre materno,
Lo que pasó en este caso es que a la pareja que estaba con ellos y al marido se sentaron encima de esta chica. Fue demasiado el tiempo que estuvieron presionando su cuerpo y falleció. Falleció, pero cuando yo llego allí me encuentro con cosas extrañas. Por ejemplo, las meditaciones que ella solo hacía en la playa, de las que incluso consigo una cinta con su voz. De rituales que se estaban haciendo mucho en la provincia. Logro contactar incluso con una bruja, porque así se hacía llamar, que estaba también en una localidad cercana al Fas del Pi, en una localidad además con montaña. Recuerdo que era también por antes de primavera y hacía mucho frío en esa montaña. Pude llegar hasta allí, pude entrevistarme con ella porque había mantenido conversaciones con la chica muerta y ella me decía que sí, que habían estado experimentando con muchos tipos de rituales. No solamente en el que al parecer volvían al útero materno, sino con otro tipo de rituales espirituales que tienen peligro en muchas ocasiones, como hemos visto. ¿Quién le mete estas cosas en la cabeza? Muchas veces ellos mismos, muchas veces otras personas que de repente desaparecen. La policía ya no sabe nada de ellos y son grupos que se alejan. Dejan lo que han hecho, enseñan a esta gente a hacer rituales. En muchas ocasiones se produce la muerte de alguna de las personas y ellos desaparecen. Esto que comentas es muy curioso porque nuestro compañero Carlos Largo, que está ahí en la nave del misterio junto al hoy comandante de los mandos técnicos y sonoros, Roberto García, nos hablaba de Colombia, de aquel caso del niño de la Ouija, de gente enloqueciendo por la Ouija, el asunto de la Ouija, y que aparecía un niño vestido de oscuro, o eso decía la gente, que generaba esas ideas, obligaba a la gente a jugar y de repente desaparecía. Es muy curioso porque además Santi luego ha seguido esa historia. Sí, además, habrá novedades porque hemos tenido ocasión de hablar con gente de esa localidad y en un tiempecito pues podremos darlo a conocer a nuestros amigos. Pero es que lo que acaba de comentar Carmen, que le tenía todavía dándole vueltas, es que es muy importante. Es muy importante porque el caso que nos ha comentado, por ejemplo, tiene que ver con una técnica que se llama el rebirthing, que es una técnica de las muchas creencias que hay asociadas a este movimiento, que es muy respetable, que se llama la nueva era, ¿no? Un conjunto de terapias, de creencias más o menos esotéricas. Renacimiento, ¿no? Sí, básicamente, sí, en el fondo es algo también es una cosa que se ha hecho en los ritos iniciáticos de todas las culturas. De hecho, hasta la masonería en su iniciación tiene un momento en el que la persona es hecha renacer de una forma simbólica, porque es encerrada o viene incluso en un ataúd real o en un cuarto oscuro, en una especie de armario, para que sienta que ha muerto de su vida anterior y que renace a una nueva vida. Pues ellos, los practicantes de esta terapia, pretenden efectivamente generar eso. Esto hecho sin control. De hecho, hecho como se haga es peligroso. Ya hecho por las buenas es una temeridad absoluta. Pero lo que sucede es que, claro, el que dijo que muchas veces los libros son tan peligrosos como las pistolas, no andaba corto de razón. O más a veces. Algunos, claro. Hay muchas personas que se compran un manual de tal o cual terapia, de tal o cual gurú, de tal o cual cosa, y con su grupo de íntimos se empieza a generar una microdinámica sectaria. Que es así, es decir, que unos a otros se van retroalimentando en su creencia en tal o cual cosa, y eso puede llegar a tener consecuencias trágicas. Como la que hemos visto hoy, posiblemente. Desde luego, el caso que nos ha relatado Carmen es muy gráfico. A mí, por ejemplo, hablando de estas cosas, una cosa que no me deja de causar cierto repeluco son los foros, y hay más de uno en internet, que no le voy a recomendar a nadie, de gente que habla sobre suicidio y que planifica y que habla sobre qué método es mejor, tú bueno, cómo como una crees plaga, que lo hago. En algunos países como Japón hay un gran problema. Eso te iba a decir. En China, por ejemplo, hay un bosque que ya le llaman el bosque de los suicidios. Hay, si quiere la gente meterse en internet, fotografías terribles porque la gente se deja morir en ese bosque. Hay tiendas de campaña
en los que se pueden ver los cuerpos literalmente casi momificados por el paso del tiempo, porque se han dejado morir allí, se han suicidado allí. Y no 1, ni 2, ni 3 casos, sino que ya van decenas de casos. La policía ha puesto control incluso, pero aún así la gente sigue entrando en ese bosque, es un bosque muy grande, y se sigue suicidando, se sigue dejando la vida. No sabemos por qué. Y además es que lo primero que se hace en este tipo de grupos es precisamente el ocultar las cosas, ¿no? Que no hables con nadie que no sea del grupo. Totalmente. Y eso hace que se vaya cerrando el círculo y que ni a la propia familia se le cuenten determinadas cosas. Bueno, la separación, la disgregación de la familia del grupo es fundamental para estas agrupaciones. Tú que sabes mucho y que has visto, ¿no? Este mundo que a veces tiene muchos tentáculos, ¿eh? Y no queremos, por supuesto, satanizar nada, pero de la nueva era, del crecimiento personal, a veces cuando toca ciertos límites hay experimentos que contemplan, por ejemplo, ciertos estados de conciencia eliminando la respiración por ciertos momentos, lo hemos visto ahora y de muchas formas. Qué peligroso es, Alberto, cuando un manual concreto de autoayuda o de estas prácticas, o de haga usted su propio viaje astral, es decir, ese mundo complejo, que hay cosas maravillosas que lo hemos visto en Mente Positiva muchas veces, pero los límites de eso, ¿no? Sobre todo, ¿cómo pueden afectar a cierta gente sin preparación que de repente, oye, pues voy a hacer el ritual? Cuando no se contrasta, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando uno se deja guiar por tan solo un libro y no mira a otras fuentes y no mira a otras personas que de ese tema te pueden contar otras cosas diferentes, ¿no? En cuanto nos centramos en un solo camino, yo creo que es bastante complicado. Esto, el mundo del crecimiento personal, la nueva era, yo creo que no hay ningún problema ni nadie hace cosas en ese límite, ¿no? Sí que se hacen experimentos de meditación y respiración y demás. Pero, Alberto, ahí yo veo un problema y es el siguiente. Y es, dentro de la nueva era, todos los campos que hay donde efectivamente la meditación es sanísima, hacer tai chi es sanísimo, hacer yoga es sanísimo, hacer reiki es sanísimo. El problema es cuando alguien se autoinvoca o se autoproclama gurú de una serie, de un grupúsculo de personas. ¿Por qué? Porque les enseña a hacer yoga, tai chi o reiki, una serie de terapias que realmente son positivas, y esa persona hace de elegido. Y se juntan pequeños grupúsculos en torno a alguien que, gracias a esos conocimientos de nueva era, pues pues se hace un poco el gurú y puede hacer con esta gente barbaridades. Ese es el problema que ha habido en el siglo XX, donde hemos visto barbaridades, y en el siglo XXI, donde volveremos a verlas. Eso es lo que me da miedo, porque gente como Osho Ramjes, por ejemplo, que fue un gran gurú, o Sai Baba, que sigue siendo un gran gurú, pues bueno, pues tuve reportajes o documentales de Sai Baba, o te documentas, y lo que empezó como una especie de pequeño dios, bueno, pues tiene una cantidad de denuncias por abusos a menores, que no es cualquier cosa lo que estamos diciendo, increíbles. O Osho Ramjes, del que quedan todavía hasta pequeñas ciudades hechas en la India, que está acusado de auténticas barbaridades, todas además con connotaciones de abuso sexual. Entonces, ese es el gran problema de la nueva era, esos gurús que, gracias a conocimientos que tienen, que los conocimientos son ciertos, que el yoga es positivo, señores, que el reiki es positivo, y hacer esto sí, pero positivo, el problema del poder, ¿verdad, Juanje? Cuando hay un grupo de personas dispuestas a hacer todo lo que quieran. Mira David Koresh en Waco. Efectivamente, oye, el reverendo Jim Jones en Guayana Francesa. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente. Lo que pasa es que esos van buscando, yo creo, más, o sea, porque estamos hablando de yoga, reiki, son simplemente unas técnicas de relajación casi sin más, ¿no? Yo creo que las otras personas, los que entran en sectas, van porque van buscando ya más otro tipo de historia más religiosa, por así decirlo, ¿no? O sea, no tanto las técnicas habituales, sino que ya van buscando un camino. Sí, y además hay muchas técnicas convirtiendo en un dios. Captar, claro. Claude Borilón, de los raelianos, que al final son personas que tienen derecho de pernada con cientos de mujeres, porque es así. Las mujeres, de alguna forma, en estos grupos adoptan una posición pasiva de adoraciones, y claro, y estos grupos funcionan así. Fíjate que sí funcionan, que además van reclutando. En el fondo, cuando uno piensa, dice, bueno, ¿cómo la gente puede caer en este tipo de sectas o quedar atrapados por estas cosas? Es tan fácil como que de 100 entra uno. Entonces, la misma técnica que contigo van a utilizar para captarte, que a ti no te va a funcionar, con otra persona que en ese momento de su vida esté pasando por un momento determinado, claro, y que necesite una serie de estímulos, de repente, pum, le enganchan. Y a lo mejor de 2.000 o de 3.000 cogen a uno. Claro, ellos a lo mejor tienen grupos de 100 personas, de 200, pero esos 200 son muy fieles porque les han captado en el momento preciso, ¿no? Por eso cuando a veces decimos, ¿cómo es posible que alguien entre en una secta? Bueno, ellos tienen unos métodos de captación muy fuertes y saben a quién tienen que ir dirigidos y saben a quién atrapan, ¿eh? Bueno, incluso en el mundo de grandes estrellas de la televisión, del cine y de la música, los
los gurús han sido tremendos y muy polémicos y han destrozado grandes carreras. Se hablaba del gurú Maharaji, ¿no? Con los Beatles, por ejemplo. Sí, de hecho, ellos estuvieron... Bueno, él era el líder de la meditación trascendental, que era una cosa que estuvo en los 70 y en los 60 realmente en auge. De hecho, sus seguidores, el marketing que tenían era que decía que levitaban. Entonces ahí circulan, yo creo que en todas las enciclopedias de parapsicología y de temas similares están esas fotografías de los seguidores de meditación trascendental pegando botes en una cama con las piernas en posición de loto, haciendo ver que flotaban y como que aquel levitaban, famoso ¿no? levitador, ¿tú te acuerdas del Nuzum, no? Sí. En fin, gente que decían que levitaba y se hacía fotografías. Muchas estrellas de rock, yo creo, y muchas gentes que tienen mucho dinero y que tienen el éxito ahí, que están ahí encumbrados en el éxito, yo creo que precisamente es un buen caldo para todo este tipo de sectas, ¿no? Porque enseguida, cuando llegan tan arriba, necesitan de algo espiritual. Y entonces enseguida hay gente que se acerca para decirle, bueno, todo esto que has conseguido, pero y no te quedas como un vacío. Y de hecho muchas estrellas del rock, y además lo estamos viendo enseguida a la India, actores de renombre. Totalmente de acuerdo. Sin ir más lejos, a la Ricky Martin ha cambiado su vida. Toque por el budismo, a la ¿no? India, claro. Necesitan algo más, ¿no? Y no hay algo de snob también ahí, ¿no? De postura, de implicación emocional y de que no son solo eso, un póster. Sí, luego está la religión del mes. O sea, de repente se pone de moda en Hollywood la cábala. Y todo el mundo hoy toca cienciología. Efectivamente hay mucho de snobismo, pero recentrándonos en el tema que estábamos, yo creo que lo que dice Alberto es completamente razonable. Es decir, igual que se ha muerto gente asfixiada haciendo rebirthing, anda que no se habrán muerto con una bolsa de plástico en la cabeza mientras estaban practicando sexo intentando buscar más placer. Yo creo que todo hay que hacerlo con un mínimo de sentido común, contestando las informaciones, etcétera, etcétera, y que desde luego no se puede satanizar a un sector en general simplemente por una serie de casos aislados, pero la gente tiene que saberlo. De todas formas, chicos, un día hablaremos de cómo se pusieron de moda, es que lo hemos hecho ahora casi inconscientemente, como pasa siempre en la mesa de redacción, en la que yo aprendo un montón de cosas. Meditación trascendental, rebirthing, channeling, en fin... bueno, ya no digamos situaciones de lo que llaman espejo de la otra vida, ¿no? Reencuentros, como decía Raymond Moody, del espejo para ver, en definitiva, prácticas que son muy raras, que se ponen tremendamente de moda, sobre todo que vienen de Estados Unidos, que pegan muy fuerte durante un año y ya se olvidan. Pero me gustaría terminar, luego tenemos muchas cosas, hablaremos de las 7 maravillas del misterio, de cómo va la lista que la tiene aquí Carlos Largo completamente actualizada. Vamos a hablar del doctor Enrique Vila. Caramba, vaya perdido, nos hemos quedado todos un poco... Menudo año, menudo año. En el misterio. Madre mía, menudo año. Juan Antonio Cebrán, Germán de Argumosa, ahora Enrique Vila. Esto de verdad no hemos tenido buena cosecha de alegrías, ¿no? En el 2007, pero Enrique Vila además era un amigo entrañable de este equipo. Es porque estoy seguro que él estaba en ese túnel de luz que tanto investigó y habrá resuelto muchas preguntas que tenía, pero además es un ejemplo de valentía tremenda en la ciencia española médica, tremenda. Y a él vamos a dedicar la segunda hora con muchas más cosas. Vamos a volver a escucharle en una de las últimas entrevistas que concedió en Milenio 3, siempre tan risueño, tan amable. De verdad, cuántas experiencias. Y luego sabemos que todo este equipo le conoció y le haremos un merecido homenaje, pero además son cosas interesantísimas. Vais a escuchar, ¿no? Lo que llegó estaba cerca, ¿no?, de conclusiones de todos los decenas de casos que yo he investigado en pacientes del Hospital de la Macarena y otros hospitales que habían sufrido experiencias cercanas a la muerte. Pero antes, me gustaría, para terminar casi esta hora, hay algo que también extraña, ¿no?, en la historia de esta joven de Agos, María Dolores Yeste, encontrada en ese ritual extraño, si es que es un ritual, en la alta montaña en Alicante, todo raro, hipotermia, sobre todo la forma de la cruz, y dejó marcada, subrayada, una frase, Carmen. Dejó subrayada una frase en la Biblia que decía: vendrán las águilas a verte mientras desnuda miras al sol. ¿Qué creéis que se esconde? Y Juanje, tu opinión, ¿vendrán las águilas a verte? Mientras desnuda miras al sol. O sea, es la forma en que ella ha quedado muerta. No sé en qué contexto está la frase, pero vuelvo a decir una cosa. Cualquier historia, sea el misterio, como por ejemplo el abuso de la locura de los ovnis que llega a la gente de Tarrasa a hacer que se suicide, el abuso de las cosas de la nueva era que llega a hacer que la gente muera,
el abuso de buscar sexo de una forma absurda, como decía Santi, la gente muere con una bolsa de plástico en la cabeza. Nada se puede llevar al extremo, y la Biblia es un libro sagrado, pero si tú sacas de contexto cualquier frase, puede ser el principio de tu muerte, como ha sido el caso de esta chica, y eso es lo que me parece terrible. La Biblia no debe de ser un libro que provoque muerte, sino todo lo contrario, paz espiritual. Buenas palabras de Juan Jesús Vallejo desde Granada para cerrar este tema, ¿no? Lo que está muy claro, Santiago, Alberto, por supuesto, Carlos, Carmen, que seguiremos todas las pistas, todos los detalles, y es más, por ejemplo, ahora nos vemos en ese umbral de, bueno, ya veremos también, desde luego haremos nuestra investigación paralela y qué podemos contar. Y repito que si alguien necesita cualquier información, Guardia Civil, policía, investigadores, el equipo de Milenio siempre está dispuesta a ayudar con el conocimiento que podamos tener, porque a veces recordamos, por ejemplo, se me olvidaba un caso célebre, ¿no? 5 de mayo 88, ¿verdad, Juanje? Un muchacho aparece partido por la mitad en la vía del tren cerca del cementerio Santiagués de Boisaca. Deformaciones curiosas, parecía alguien deficiente, aunque luego el caso ya lo conocen todos los amigos, es un gran misterio, pero recordad que cerca de donde aparece, en lo que daba la impresión de ser alguien que o no conocía un tren o se quería suicidar, poniendo brazos en cruz delante del convoy, aparecieron signos, hechos con piedras, signos hacia las alturas o para decir algo. Espero que, por supuesto, que la Fuerza de Seguridad harán su rastreo, y nosotros, si cabe, podemos decir que miren bien, ¿verdad? Que miren bien, porque a veces estos rituales tienen códigos que no se pueden entender en un primer momento. Teníamos la lista de las 7 maravillas del misterio. Vamos a cambiar un poco el panorama, porque luego también tenemos, desgraciadamente, que hablar de un tema que es triste, pero que es investigación. ¿Sabéis cómo va la lista? Ni idea. A ver, dinos. ¿Digo algo? A ver. Tienes en Aqua, por favor, y que por favor, dinos algo ya. Bueno, sabéis que durante todo este mes de enero, de momento, vamos a ir haciendo, queremos elegir las 7 maravillas, 7 iconos del misterio, y que el premio que vamos a hacer para las personas que al final, el sorteo que hagamos, vamos a hacer una cosa que es parte, ¿no?, del material de nuestro propio equipo, de uno de esos mapas imposibles que están en Cuarto Milenio, firmados por todos nosotros, con un mensaje de fuerza, de positividad y de saludo. Yo creo que es una reliquia, ¿no? Santi además ahí cotejaba algunas posibilidades, y que yo creo que es un objeto, pues eso, irrepetible. Hay muchas votaciones y puedes seguir votando, por supuesto, en el 7640 durante, no hace falta que sea escuchando Milenio, ¿no?, sino dando su voto, y en milenio3@cadenaser.com. Pero sobre todo estamos ya viendo, habrá un momento final de enero que tengamos que hacer la reclasificación, que solo se puedan votar a unas. Queremos tener 7 iconos del misterio. Número 1, todo muy apretado, todo muy apretado, las pirámides. Bien. Las pirámides, decidme qué os parece. Número 2, Sábana Santa de Turín. Sí, ahí está la pugna. Ahí hay una pugna. Yo estoy segura que ganará la sábana. Votad por la sábana. No estoy de acuerdo. Como diría Gil en su tiempo, en Champions League, el Escorial, puesto número 3. Está bien el Escorial, Puesto número 3. Y puesto número 4, Ochate. Hay un póker, pirámides, Sábana Santa, Escorial y Ochate, importante. Luego vienen, quinto puesto, Caras de Belmez, la casa de Amityville, que es que para mí sigue siendo una sorpresa muy curiosa, único tema estadounidense. Y en el puesto 7, cerrando esa clasificación, serían las 7 maravillas del misterio a día de hoy, la Catedral de Burgos. Hizo efecto, lo que contamos en la catedrales. Muchos misterios españoles se esconden en esa lista, que yo tampoco tengo ninguna duda. Para mí es, sin ninguna duda, la Gran Pirámide también. Yo creo que es ese misterio que nos hace todavía reflexionar, intentar saber lo que ha pasado y no ha pasado con aquella civilización, y para mí es de los más importantes. Porque y por no lo menos donde, claro, también donde he vivido experiencias increíbles que a lo mejor delante de la sábana las podría vivir, pero vamos, lo que yo he vivido dentro de la Gran Pirámide, yo creo que en pocos sitios lo podré repetir, ¿no? Bueno, y nos marchamos ya, y os digo lo que viene después muy rápido, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Basílica del Pilar, Líneas de Nazca, Santo Grial, hemos dicho Santo Grial de Valencia, el que se usted en Valencia, el Jardín de las Delicias del Bosco, Stonehenge, Cortijo Jurado, Belchite como pueblo marca del misterio, la Sagrada Familia de Barcelona, las pinturas de Tassili, que han subido mucho en este ranking, la Última Cena de Leonardo, la Catedral de Toledo, después la Catedral de Jaén, los Moais de la Isla de Pascua, la Catedral de León, la Catedral de Palencia, curioso, porque no fue muy mencionada, ahí está, el Área 51,
El Hombre, archivo... ¿Has visto, Santi? Ya un poquito conspiranoico, mira Sí, por dónde. oye, pero estás casi, conspiración casi le he puesto 20 y tantos, ¿eh? Esto ya. El Archivo Vaticano, las calaveras de cristal, la Catedral de Santiago, el lago Ness, las piedras de Ica, de las que hablábamos ayer, Machu Picchu, Roswell, Montserrat, la máquina de Antiquitera, la Catedral de Notre Dame, la Catedral de Salamanca, madre mía, el mapa de Piri Reis, el manuscrito de la iglesia, si es que algún día lo localizamos, de Rennes le Chateau, la Gioconda, en fin, de todo. Y luego ya un sinfín de cosas. No está, ¿no? Pues Voynich está, pero muy para atrás. Y tantas cosas, no os imaginéis. Tenemos que hacer un día un especial opinando. Yo creo que hay como ya 200 temas, 200 temas. Pero, repito... Mira, otro que nos ponen aquí, Mesa de Salomón. Sí, también está. Un voto más. Pues un voto más. Pirámides 1, Sábana Santa 2, Escorial 3, Ochate 4, Belme 5, Amityville 6, Catedral de Burgos. A día de hoy, las 7 maravillas del misterio. Otro médico en Sábana Santa, ¿eh? Pero bueno, iremos falta mucho al pobre Carlos Largo lo tenemos. Bueno, en fin, ¿en qué día se nos ocurrió esto de las 7 maravillas del misterio? El hombre ahí entre ordenadores y apuntando. Ahora volvemos con ese homenaje y ese mundo, encuentros cercanos a la muerte, el doctor Enrique Vila y su investigación. Con esta sintonía tan especial, tan querida, tan emotiva y que significa tanto para este equipo de Hablando del Misterio de Pink Floyd, todo un himno del misterio y de lo que significa, nos gustaría hacer un sentido homenaje y un recuerdo a nuestro querido amigo Enrique Vila, el doctor Enrique Vila del Hospital de la Macarena de Sevilla. Caramba, lo decía Carmen antes, ¿no? Qué terrible etapa en ese aspecto humano la del 2007, que nos ha dejado huérfanos de tantos amigos, de tanta gente querida. Y dentro del mundo del misterio, pues es muy difícil, ¿no? Imaginar tantas pérdidas tan seguidas. Enrique Vila se une a la terna antes mencionada de Germán de Argumosa o de Juan Antonio Cebrián. Y Enrique Vila, yo creo que sobre todo era un hombre valiente, tremendamente valiente. Años 70 se enfrentó, digamos, a ese núcleo duro de la medicina más ortodoxa, que no hacía ni caso de esos pacientes que decían que ellos estaban viendo algo. Pacientes entre la vida y la muerte que le confesaban al doctor, quizá porque él les atendía de verdad, les escuchaba con los ojos muy abiertos, que de repente veían cómo un túnel de luz prodigioso se abría en ese estado, quién sabe si en este mundo o en otro, y que de pronto avanzando por él notaban que su vida se repetía como una película antigua, y al final, en ese mismo fondo, tal y como pintara Van Eyck en El Bosco hace 500 años, un ser, una figura, que alzando su mano les decía: no es tu momento, regresa. Pues Enrique Vila nos ha dejado hace unos días. Terminaba el 2007 y nos llegaba la brutal noticia. Nos ha impactado mucho porque le queríamos. Y hemos compartido, luego lo vamos a comentar, veladas irrepetibles, conocimientos irrepetibles, con esa forma tan bonachona de ser, ¿verdad, Carmen? Con Sí. esa forma de contar las cosas sin darse ninguna importancia, cuando estaba haciendo, en mi opinión, uno de los trabajos científicos más interesantes de la historia de nuestro país en las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué os parece, Juan G., Alberto, Santi y Carmen, si hacemos una pausa de 10 minutos, viajamos en el tiempo, escuchamos a Enrique atendiéndonos hace un par de años, cuando presentaba Viajeros de la Mente, un libro junto a Julio Marbizón, donde repasaba, ¿no?, sus experiencias? ¿Qué os parece si recordamos sus palabras de este pionero? Cientos de entrevistas a pacientes, se dice pronto, un catálogo de casos increíble, y luego opinamos sobre lo que fue él y sobre todo sobre lo que es su obra y de lo importante que puede ser si la interpretamos bien. ¿Os parece? Viajamos hace un par de años. Esto ocurría en Milenio 3, una noche como tantas otras de misterio, de emociones y de amistad. Yo creo que es un orgullo, sí, tener un doctor que imagino que ha tenido que pelear mucho con su entorno y que se empezó a dar cuenta de que entre los cientos de pacientes, muchos de ellos sufrían ECM, experiencias cercanas a la muerte. Sería, y va a ser muy interesante, ver un poco el bagaje de lo que es una investigación científica y médica desde dentro. Doctor don Enrique Vila, buenas noches. Buenas noches, don Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de hablar contigo, por supuesto, Enrique, porque es un placer. Sabemos de tu larguísima trayectoria, de tu búsqueda, de lo valiente que has sido muchas veces en lo que es el ámbito científico y médico, de decir claramente que hay otros temas. ¿Cómo un médico tantos años y además con puestos de mucha responsabilidad en Sevilla se dedica
empieza a interesarse por estos fenómenos. Pues cuando salió el libro de Moody en el año 75, pues entonces me puse a investigar, que pensaba yo, digo, igual que hay en Estados Unidos, lo ha hecho Moody, pues vamos a ver si aquí encontramos algo. Entonces empezamos a investigar y de eso estamos. Oye, ¿tú te acuerdas, Enrique, del primer caso al que llegas a analizar, del que tienes conocimiento, el primer caso de experiencia cercana a la muerte a nivel médico que te encuentras? Me acuerdo de uno que es un niño de la provincia de Córdoba que tiene una meningitis, que lo llevan del pueblo donde vive. El niño tiene la experiencia con 8 años aproximadamente. Yo lo investigo, me llega el caso cuando tiene 13 o 14 años y me cuenta, es una experiencia típica de experiencia cercana a la muerte, con la luz, salir del cuerpo, él se ve que lo llevan en la ambulancia, lo normal. Pero hay un detalle que a mí me fascina y es muy bonito y está recogido después en la bibliografía. Este es un niño joven, tiene 8 años, 9, cuando tiene la experiencia. Le vive el padre, la madre, los abuelos, le vive todo el mundo. Y entonces él me cuenta que lo que se encuentra, el encuentro que hay con entidades, él me dice, mire usted, en mi casa, cuando yo nací, había un perro, murió, un perro que estaba muy unido a mí. Dice, cuando yo tengo mi experiencia, me encuentro a ese perro allí. Dice, mire usted, y no cabe duda que ese era el perro, que yo había estado con él perfectamente hasta que el animal murió, porque estaba muy unido a mí. Dice, de eso no me cabe la menor duda. Qué curioso, ¿eh? O sea, una experiencia completamente atípica, porque como tú bien dices, Enrique, lo normal es otra cosa que ya hemos casi absorbido, ¿no? En lo que es el hombre del siglo XX, que es en la luz, los seres, siempre experiencias... Normalmente fallecidos. Normalmente fallecidos. Pero yo tengo casos que han visto seres que están vivos. Y en la luz hay otra cosa, tú sabes que la luz dicen que es blanca, muy bonita y que no molesta a la vista. Pues yo tengo casos de luces que son blancas, que molestan a la vista, luces rojas, amarillas, violetas, y últimamente estoy encontrando muchísimos casos de luces azules. ¿Siempre hay una especie de desdoblamiento del cuerpo inicial, Enrique? Eso es uno de los pasos que se da en la experiencia cercana a la muerte, la experiencia extracorpórea, que el sujeto sale de su cuerpo. Normalmente se ve en una posición elevada, o en la habitación del hospital, de su casa, del quirófano, o en la calle si ha sido un accidente, y desde arriba él está viendo todo lo que sucede. Ellos lo describen como si fuese una película, que ellos son el actor principal, o como si fuese una obra de teatro que ellos están representando. Eso es normal perfectamente. La ciencia oficial muchas veces, Enrique, ha intentado explicar estos fenómenos, yo no sé si como sueños, como desconexiones cerebrales. Sí. ¿Hasta qué punto se ha llegado en este Pues aspecto? mira, se ha explicado del lóbulo temporal, que si han sido las endorfinas, que si ha sido falta de oxígeno. Falta de oxígeno no, porque cuando hay falta de oxígeno y el sujeto se recupera, tiene como se hubiese despertado de una intoxicación alcohólica aguda, que si ha sido por privación, por muchas cosas. Pero mira, lo que le da, para mí, modestamente, lo que le da veracidad a estas experiencias es esto precisamente, que el sujeto después cuenta lo que ha visto, cuenta lo que ha hecho, las maniobras de resucitación, de reanimación, que el médico estaba diciendo que se nos va, que no se nos va, que hay que intubarlo, que hay que ponerle más anestesia, que hay que ponerle adrenalina, lo que sea, y eso después, cuando el sujeto se recupera, eso se ve que concuerda. Mira, yo tengo un caso, si quieres que te lo cuente. Por supuesto, Enrique. Que es muy, muy llamativo. Yo tengo un señor conocido que le están haciendo un cateterismo, se está haciendo un cateterismo, está todo bien, y en ese momento ¡tuc!, se parte una arteria coronaria. Entonces el sujeto entra en shock, hay que llamar urgentemente a un cirujano que es amigo mío, y estaba el médico el que estaba haciendo el cateterismo, un compañero yo, y se llama urgentemente a un cirujano cardiovascular porque se ha roto la coronaria. Entonces, mientras pasa esto, el sujeto sale de su cuerpo y está por allí, está viendo todo lo que hace, y está por el pasillo del hospital, ve a la familia que está allí, que estaban esperando, que habían ido a acompañarlo, ve a los hijos, ve al médico que le dice la complicación que hay, ve la llegada del cirujano cardiovascular que está hablando con nosotros, que le dice, le estamos explicando lo que ha pasado, darle una información, ve todo eso, ve su intervención, que el cirujano lo interviene, y todo ese tiempo él fuera de su cuerpo. Y cuando termina la intervención,
el cirujano cardiovascular, que terminó tarde, yo estaba allí acompañándolo, era una operación muy complicada, y él no sabía aquello cómo iba a evolucionar. Hizo todo lo que pudo, pero a mí me lo decía, dice, Enrique, yo esto lo veo muy mal, esto tal, ha hecho un bypass, pero no sabía la evolución de eso los primeros días. Entonces dice, voy a hablar con la familia, que yo la conocía, hablamos con la familia, y el cirujano le dice a la mujer, dice, mire usted, yo he hecho todo lo que he podido, pero yo no sé exactamente lo que va a pasar aquí, se lo dijo francamente. Y tú sabes, y precisamente ahora estamos en las cosas del Rocío, la devoción que hay aquí a la Virgen del Rocío. Uh-huh. Y entonces el cirujano le dice a la mujer, mire usted, señora, si este hombre se salva, vaya usted a la Virgen del Rocío y con las manos hace una especie y póngale usted una vela así de gorda. Aquello pasó, el chico no, es un señor ya de 60 años, el hombre va a la UCI de coronaria, lo tienen allí, se va, y a los 2 días ya está recuperado todo, y va a verlo el cirujano, el que lo ha operado, y él lo llama y le dice al cirujano, ¿usted por qué le dijo a mi mujer el otro día que le pusiera a la Virgen del Rocío una vela así de gorda? Que no sabe nada de esto, me llamó urgentemente, mira, digo, es verdad, estábamos allí, lo dijiste, digo, pues ya te lo explicaré el otro día, pero para que veas tú que es así, tú has tenido un par de casos más y me has llamado. Qué interesante, Enrique. O sea que muchas veces los propios colegas se pasan la información. Imagino que sobre todo en el ámbito de Sevilla, al final todos estos casos acababan ante tu visión, ¿no? Sí, pero también tengo la contraria. Hace año y medio, estaba en la cafetería del hospital y estaba con unos amigos y había unos cirujanos que conozco al lado mío y oí la conversación accidentalmente y le decía un cirujano a otro, oye, mira, pues no he operado uno de estómago, este era de estómago, he operado uno de estómago, he ido a verlo los 2 días y me ha dicho el hombre que estaba en la lámpara del quirófano y vio todo lo que le hacía y dice, yo no entiendo esto. Como estos son personas que no creen en esto, no me quise intervenir y explicar, digo, bueno, ya os llegará el momento que tengáis más casos y entonces veréis que esto es una realidad. Por cierto, que muchísimos amigos nos están preguntando, y habitualmente además tienen un interés muy especial, porque todos hemos visto el arquetipo de la experiencia gratificante. Incluso nos preguntan que hay personas que sienten tal paz, sienten tal confort, si se puede decir esa palabra, en esos momentos, a pesar del drama que está viviendo su cuerpo, que luego tienen reparos a volver o se sienten mal cuando vuelven. Sí, yo tengo algunos casos que cuando se han reanimado y el sujeto ha vuelto perfectamente, entonces le reprocha al médico, fíjate qué cosa, ¿usted por qué me ha traído? Yo tengo unos cuantos casos, dicen que él estaba en un sitio bonito, maravilloso, que estaba perfecto, allí había paz, tranquilidad, gozo, y me trae usted aquí que está en la lucha continua. Experiencias que yo no sé si leyendo tus apuntes, tus libros, si por la propia condición del sujeto, creo que en alguna ocasión habéis hablado de suicidas, intentos de acabar con la vida con barbitúricos, las experiencias del túnel se transforman en algo absolutamente angustioso, ¿no? Sí, es que hay tal experiencia cercana a la muerte positiva, que normalmente son casi todas, pero hay de un 6 a un 7% que son negativas, entonces ya no hay esta paz, esta tranquilidad, este gozo, se ve la luz, se ve la entidad, sino que allí ya todo es distinto, no hay luz, hay oscuridad, en el túnel muchas veces en vez de ascender se desciende, entonces oyen gritos, alaridos, llanto, el suelo ya no es placentero, el suelo no es como una nube, un prado, sino que es oscuro, negro, y los sujetos lo pasan bastante mal, Cuando vuelven le queda un tanto por ciento de una afectación psíquica que en muchos casos hay que tratar. ¿Por qué unas personas tienen la experiencia positiva y otra negativa? No lo sabemos, porque una persona que tenga una vida recta, perfecta, puede tener una negativa, y una persona que sea un depravado, que sea una calamidad, la puede tener positiva. No hay una relación entre vida y experiencia, tipo de vida. ¿El por qué? Pues no lo sabemos. O sea que incluso, Enrique, muchas veces los que han sufrido esta experiencia, ya pasando por el mal trago de un estado de casi proximidad a la muerte, cuando han vivido esa
ECM negativa, vamos a llamarlo así, Sí, negativa. han sufrido secuelas porque recordaban perfectamente como si fuera una pesadilla lo que habían vivido. Sí, no como una pesadilla, como una realidad, porque cuando ellos vienen se acuerdan perfectamente, no es una pesadilla, es una experiencia real, intensa, vivida, fuerte, y que no ha sido un sueño, ha sido una cosa que ellos saben que ha sido una realidad, no le cabe duda a ellos de eso. Ven unas personas a veces que dicen, mire usted, son personas, pero yo no las veo por aquí, no son personas que yo veo por la calle, son unas personas especiales. Y otros ven una descripción que se debe de corresponder, vamos a ponerlo entre comillas, con el bajo astral, porque ven a lo mejor una persona que tiene la cara o la cabeza suya y tiene cuerpo de salamandra, tiene cuerpo de serpiente, tiene en algunos casos cuerpo de cochino, son unas cosas así perfectamente que le causa pavor, miedo y susto. O sea, criaturas típicas, por ejemplo, de los cuadros del Bosco, ¿no? Exactamente, más o menos, o que se representa con el bajo astral, correcto. Qué curioso, Enrique, de verdad que es un placer hablar contigo. Los viajeros de la mente, fenómenos paranormales y percepción extrasensorial. De lo que sí me gustaría es que me adelantases, lo que se pueda, por supuesto, un trabajo que muchísimos investigadores que hemos seguido tu carrera esperábamos como agua de mayo. En fin, ahí estaba el documento. Doctor don Enrique Vila, especialista, médico, especialista en microbiología y medicina preventiva del Hospital de la Macarena de Sevilla, décadas de servicio intachable, y a la vez, después del impacto de ese libro, ¿no?, que cambió tanta mentalidad y que, criticado, polémico, bueno, como pasa siempre, pero nadie puede quitar en la historia que fue el primero y que convulsionó, claro. Hay un ejemplo aquí clarísimo, amigos, no sé qué opináis, en la mesa de redacción, que la volvimos a abrir, por supuesto, porque hemos escuchado todos con mucha atención de nuevo ese testimonio de 10 minutos de Enrique Vila. Cuando hablamos de libros que marcan, puedes criticarlo o no, pero generan otras cosas. Generan que, por ejemplo, un médico de Sevilla se ponga a investigar y haga otras cosas, ¿no? Ese libro era Vida después de la vida, Raymond Moody, y en EDAF, que publicó EDAF, esa edición vendidísima, impactante en España, ponía un subtítulo, que yo siempre lo recuerdo, que me parece muy adecuado, ¿no? El libro que ha cambiado el concepto de la muerte del hombre moderno. Tremendo, ¿no? Y un doctor se da cuenta de lo que viene en ese libro cuando todavía no ha llegado a España, cuando los pacientes no han podido leerlo. Está pasando. Y se encuentra con ese misterio. De verdad, una labor yo creo que encomiable. ¿Qué opináis vosotros? Ahí está el documento. Ahí está la historia, la entrevista y la reflexión de toda una vida, ¿no?, de investigación. ¿Qué opináis, amigos? Pues que le echaremos mucho de menos al doctor Enrique Vila, que pasamos muy buenos momentos con él, que hay comidas míticas que siempre quedarán en nuestra mente por esos buenos momentos, por las historias que se contaron en esa comida. Y tantas, ¿no? En Ellín, en Albacete. ¿Tú te acuerdas? Sobre todo yo recuerdo con mucho cariño, Carmen, una con la esposa del doctor Enrique Vila, maravillosa también, Enrique, tú y yo, en el Aljarafe sevillano, en una especie de cortijo, sí, la mesa, durante horas hablando de cosas, y yo veía un hombre tan entusiasta, tan buena persona sobre todo, tan entusiasta, tan dispuesto a ayudar a los demás, y que hay que ser muy valiente para ser médico e investigar desde dentro estos temas. Y nos contó cada historia de las que él había investigado en propia persona. ¿Recuerdas de un accidente de moto que había tenido un chico? No, eso no lo recuerdo ahora. Pues había tenido un accidente de moto, entonces es trasladado al hospital, avisan a la familia, y cuando llega la madre, por el nerviosismo, la madre tiene también un accidente yendo hacia el hospital. Y el chico lo primero que hace al despertarse, pregunta por ella. ¿Cómo está mi madre? Sé que ha tenido un accidente al bajar del taxi cuando venía. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Entonces le dicen, es imposible que tú puedas saber que tu madre ha tenido un accidente si estabas aquí en el hospital ingresado en coma. No es posible que tú te enteraras. Y le contó al doctor Enrique Vila cómo había sido esa experiencia cercana a la muerte y cómo, desde un plano superior, veía todo lo que pasaba, incluso fuera del hospital donde él estaba ingresado. Pues sí, la verdad es que el doctor era un gran tipo, con un sentido del humor envidiable. Y bueno, si me está oyendo, le doy la enhorabuena, porque ahora sabe todo lo que ansiaba saber. Nunca mejor dicho, Santiago. Ahora está al otro lado y ahora ya conoce tanto como había investigado la verdad de lo que hay ahí. Y desde luego un científico valiente.
valiente porque no se achicó a la hora de enfrentarse al problema capital de la ciencia, yo creo, que es el de no solamente el de qué hay más allá, No, el gran misterio, ¿no? sino que las investigaciones del doctor Enrique Vila, como tantos otros en buena parte del mundo, y es de justicia reconocerlo, el doctor Peter Fenwick, por ejemplo, en el Reino Unido, están trabajando afanosamente por demostrar algo que desde la ciencia cartesiana parece imposible, pero que los hechos, sus experimentos, sus demostraciones parecen sacar a relucir, que es la existencia de la mente sin necesidad del cuerpo. Que vaya tema, claro, que implica bueno, pues todo el problema filosófico desde que el hombre es hombre. Claro, pensemos como yo recuerdo también una de esas conversaciones, esta vez en la isla de La Palma, ¿no? Y él me contaba que claro, hasta qué punto se hacía oídos sordos a algo tan gordo como que alguien, no ya que te cuente lo que ha pasado en la habitación o en la habitación de al lado, que sucede, que te cuente algo, alguien que está en ese momento sin actividad cerebral alguna, es decir, que está en encefalograma completamente plano, no puede sentir, no puede recordar, no puede grabar recuerdos, no puede tener actividad cerebral alguna, y sin embargo, esa persona cuando es reanimada, sin haber tenido ningún tipo de actividad cerebral, tiene recuerdos, tiene visiones, ha oído, ha visto. ¿De dónde sale eso? Y él decía eso, decía, es que tiene que haber una mente sin necesidad de la existencia de un cuerpo, porque la actividad cerebral no estaba completamente registrada y allí no había nada. ¿De dónde habían salido esos recuerdos? Esa pregunta que ha hecho arrugarse a muchos otros, pues a hombres valientes como él, pues no hicieron sino servirle de acicate para seguir adelante. Fíjate que hay muchos experimentos en Estados Unidos que se están realizando con lo que tú estás diciendo, de gente que está en coma, dándoles mensajes positivos, hablándoles con cariño, les dicen a los familiares que les hablen, que les digan cosas de cariño, que les den tal, y las personas han vuelto en sí. Cuando han vuelto, a lo mejor no han tenido claramente el mensaje de lo que les ha llegado, pero sí que han tenido sensaciones diferentes, ¿no? De cosas positivas, ¿no? Que había a su alrededor. Pero incluso es que esto a veces iba mucho más del coma, o sea, era ya muerte prácticamente clínica y unos regresos muy incomprensibles donde la información se había quedado grabada, ¿no? Sí, y además fíjate todo lo que estaba investigando el doctor, además muy cercano a todo el tema de los viajes astrales, ¿no? Que yo creo que es un mundo apasionante. Yo he hecho algunas entrevistas a gente que me contaba cosas de viajes astrales y han sido las que más me han impresionado, de testimonios que, bueno, que es un acto de fe el creértelos o no creértelos, ¿no? Pero de gente que te dice que incluso ha estado hasta en conferencias en Estados Unidos donde se estaban celebrando a través de un viaje astral y ha podido seguir una conferencia en otra dimensión, ¿no? Dices, bueno, experiencias impresionantes que yo creo que hay mucho que estudiar y desde luego es una persona de ciencia que con ese valor yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Que la gente sea inquieta y que estudie todo lo que todavía no conocemos, ¿no? Que es mucho. Juanje, ¿tú tuviste la oportunidad de conocer estrechamente al doctor Enrique Vila? Sí, yo coincidí con él varias veces en Sevilla y sobre todo lo que tú decías y corroboro. Es una gran pena, no solamente el que se haya ido, porque yo pienso que no se ha ido, ¿no? Él es el que me alentó a mí y a mucha gente a no creer en la muerte. Yo no creo en la muerte, sino que hay más allá y que, bueno, no lo conocemos todavía ni la forma en la que se viaja hasta él. Pero sí que te digo una cosa muy clara, el doctor Enrique Vila para mí fue un soplo de aire para todos aquellos que, bueno, pues que hemos perdido seres queridos, que eso ha supuesto un trauma en tu vida. Y además lo explicaba con una bondad y con una simpatía tremendo. Efectivamente, que hacía que llegase todo el mundo, porque más que demostrar que no existía la muerte, además, es que enfocaba esta como un paso más en la vida, que eso es lo que es la muerte, un paso más en la vida. Y una etapa más, ¿no? Efectivamente, y él lo contaba además hasta con simpatía y con gracia, en el sentido de decir, estaba tan convencido de que lo que estaba viendo, palpando y experimentando era real, que es lo que le hace más mágico, ¿no? Todavía. Además, los que hemos podido compartir, ¿verdad?, muchas charlas con él, en muchas horas, hay algo muy interesante en la propia experiencia como investigador, ¿no? Y es que muchos pacientes, que es lo que más os puede llamar la atención, yo sé qué opináis de esto, es que no querían volver. El estado de placidez que se había encontrado en ese momento no quería volver. La mayoría, con lo cual eso es muy esperanzador para mucha gente y es bueno decirlo, ¿no? La mayoría no querían volver, pero había algunos que realmente vivieron escenas terribles, sí, con seres monstruosos. Y curiosamente, Carmen, pero fíjate, gente que él decía, gente con drogas, sí, que puede influir también que en se habían intentado suicidar, pero gente, exacto, que había intentado el suicidio varias veces, gente desequilibrada en el aspecto,
no de enfermedad mental, cuidado, sino de unas vidas donde imperaba la maldad, la ruindad, la negatividad. Y eso se reflejaba en la experiencia cercana a la muerte. Con lo cual hay una enseñanza, ¿eh? Y además imagínate que afortunado el que haya podido ver ese túnel con una experiencia buena y bonita. Claro. Porque a partir de ese momento, cuando tú regresas a la vida, ya no tienes miedo a la muerte. Ya Bueno, todo tú fíjate, lo que una venga... tú fíjate una cosa, Alberto, Carmen, Santiago, que yo ese tema, claro, es el tema. Pero a mí lo que más me impresionó de alguna gente que he entrevistado en experiencias cercanas a la muerte y por el conocimiento de estos casos es que, yo me acuerdo, no sé en qué caso en concreto, claro, son tantos cientos, pero una entrevista, un caso de estos y, oye, ¿qué pasa ahora después de esa experiencia? Y dice, solo tengo una cosa clara, que no temo la muerte. Pero con una rotundidad y ese pozo, que es cuando alguien te dice la verdad, su verdad, y claro, decías, caramba, hay un gran misterio. El misterio más grande de la humanidad, alguna gente, por accidente y por desgracia, pero también por fortuna, ha visto que, bueno, la gran pregunta que se hace el hombre de las cavernas desde que ve el primer muerto amigo y dice, ¿dónde se ha ido, no? Pues bueno, esa gran duda es la que mueve el misterio y lo seguirá moviendo. Pero esta gente no tenía una idea oscura, negra, terrible, como siempre nos venden de la muerte, que parece que no se puede hablar de la muerte, sino que habían como tocado algo y ese algo no era negativo, ¿no? Hombre, yo te puedo contar un caso que más que investigar viví desde prácticamente niño, y fue la historia de mi padre. A mi padre le apuñalaron cuando yo tenía 13 años, le dieron 3 cuchilladas y no murió pues prácticamente de milagro. Estuvo en la UBI como 3 semanas en cuidados intensivos, enganchado a un pulmón artificial porque ni siquiera podía respirar. Y años después de aquella terrible experiencia que marcó también mi vida pues de carambola, pues me decía, Juan, que yo estaba en un sitio y estaba tan a gusto, que estaba con gente que habían sido amigos míos tal, y no quería volver. Y dice que no hay un recuerdo más horrible, no el que le acuchillaran, sino cuando se despertó en el hospital y se vio que estaba completamente entubado y lleno de cables. Dice que eso lo recuerda de una forma horrible, mientras que él, pensando ya que bueno, pues que había muerto, pues estaba completamente feliz. Y eso es una enseñanza que tengo desde niño que jamás olvidaré. Fíjate lo que te digo, jamás lo olvidaré. Qué curioso, Juanje, que ayer tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de charlar con Juan Antonio Bayona, el director del Orfanato, una charla personal. Descubrimos varias cosas de esta película, que es, por cierto, que es el otro tema, ¿no? La más taquillera de la historia del cine español. Primero son Los Otros y muy cerquita El Orfanato. Detalle, ¿verdad? O sea que las 2 películas más vistas de la historia del cine español y que más han recaudado son Los Otros y El Orfanato, casi nada. Y tuvimos la enorme sorpresa de que Juan Antonio Bayona nos contaba que era un fan de Cuarto Milenio y que todos los domingos del rodaje, es mi ilusión, veía el programa, ¿no?, especialmente en el hotel. Y le decía, Juan Antonio, ¿y cuál es el aprendizaje, ¿no?, de esta experiencia? Porque tu película, sin duda, como tantas otras, genera un estado social de, no de asimilación, pero sí de que hay algo más, ¿no? Bueno, y me decía que él se estuvo documentando en grupos de duelo en Barcelona, de gente que había perdido seres queridos de forma más o menos traumática, y que aprendió, siendo incluso escéptico, ¿no?, pero que había una información que era absolutamente válida para la persona y que era una realidad que estaba ahí, que es que ya era incuestionable. Un montón de gente ha visto eso y ha sentido que estaba en un lugar placentero y para nada dramático ni traumático. Con lo cual, la gente, como es el caso de este cineasta de gran éxito y de esta película de gran éxito, cuando se aproximan a ese mundo, perciben eso. Y que los testimonios de esa gente que había perdido el miedo a la muerte, curiosamente llegando a esa experiencia por un trauma tremendo, pero habían perdido el miedo a la muerte, que no es poca cosa, le habían enseñado casi no, a hacer la estructura de la película, ¿no? Sí, pero no olvidemos que es en nuestra cultura, y Juan Jesús lo controla mejor que yo, que hay otras culturas en las que la muerte es simplemente un paso al más allá y no se ve de ninguna manera como algo triste ni la gente tiene miedo, ¿no? Sí es cierto que es de la cultura occidental en el que tenemos esta manera de hacer el duelo a las personas que mueren y todo esto, pero es de nuestra cultura, En otras, la muerte es un paso más y es un escalón más que te lleva hacia otro destino. Y yo lo que y hasta se celebra, Ajá, sí. Se celebra. Sí. Y yo lo que a veces critico, cada uno es libre, pero esta sociedad moderna del consumismo a tope, en la que todos vivimos inmersos, de ciertos valores que, vamos, están ya por los suelos en todos los niveles, pero encima el último, digamos, paso para derrotar un elemento que es real y que es parte de la vida, o sea, la muerte es parte de la vida, de la existencia, no tengamos la menor duda, bueno, pues es arrumbarlo, apartarlo, no se puede hablar. Yo tengo buenos amigos, periodistas algunos, o que han sido amigos,
que de repente les decías no sé qué de la muerte y me ponían esto en cruz. Digo, pero tío, ¿qué pasa? O sea, no, de eso no se habla, de eso. La superstición fomentada en la ignorancia terrible, pero que eso genera un daño. ¿Qué pasa? ¿Es que vamos a vivir todos siempre o qué? No, todos vamos a morir. No es algo que le pase a uno y a otros, no. Vamos a morir todos. Y el asunto es que de esto no se puede hablar, y seguro que muchos que no me escuchan se escandalizan. Yo creo que es parte de la realidad, ¿no? Porque es algo consustancial a nosotros, ¿no va a pasar? Y de hecho es algo de lo que podríamos aprender mucho, y que a lo mejor, como tantas otras cosas a las que tememos o a las que no miramos porque nos, a lo mejor no tanto por su grandeza, por su rotundidad, por su condición de definitivas, pues como mirar al infinito, que a veces hace daño, ¿no? Imaginar qué mundos y cuánta vida o cuánta inmensidad hay en ese espacio. Pues podemos aprender mucho en las salas de enfermos terminales de muchos centros. El personal y los que están allí, tanto médicos como de servicios sociales, psicólogos, están muy acostumbrados a un fenómeno que tampoco ahora hay algunos expertos que lo están estudiando, que es de esas cosas que son de lo que yo llamo las cosas paranormales cotidianas, que pasan todos los días pero nadie parece darles mayor importancia, y es las personas que saben casi con exactitud cuándo se van a ir. Han tenido una enfermedad larga, han tenido Sí, que esperan con toda tranquilidad el momento. Y dicen, hoy, mañana. ¿Y por qué lo sabes? Porque vino mi padre y me lo dijo. Porque vino mi abuelo y me lo dijo. Porque vino mi hermano y me lo dijo. Esas personas que alguien viene el día antes, 24 horas antes, generalmente suele ser un margen, 12 horas, o sea, no estamos hablando de 10 minutos, no, y que tienen tiempo de llama a fulanito, llama a menganito, de despedirse de sus seres queridos, de despedirse de su familia, y que no es anecdótico, es que es algo que pasa decenas y decenas y decenas de veces todos los días. Cada día en este planeta se van 40.000 personas de media, más o menos. De esos, decenas tienen ese tipo de experiencias positivas, y en vez de centrarnos en eso, no tanto en estudiarlo sino en aprender de ello, pues efectivamente, como muy bien dices, lo echamos a un cajón desastre, lo echamos a un baúl. La cultura de lo joven, lo guapo, lo rico, y no, lo demás no se puede ni mirar, ¿no? En fin, es una conclusión que nos sirve, como siempre, un hombre que ha sido nuestro amigo, que es nuestro amigo, que seguirá investigando, porque yo creo que esta gente siempre vive, y donde estén seguirán haciendo sus cosas con la misma pasión, porque es gente curiosamente apasionada con lo que hace. Y bueno, pues ahí estará desde luego don Enrique, al que le mandamos un fortísimo abrazo. Ha sido un orgullo poder contar con no solo sus intervenciones en tele o en radio, sino con su asesoría tantas y tantas veces. Ahora, si os parece, cambiamos un poco el tercio, vamos a una cultura que tampoco creía de alguna forma en la muerte, que es una de las más raras y a la vez más cercanas. Es curioso, se habla mucho de culturas andinas extrañísimas, de culturas amazónicas y de repente, o asiáticas, y en el Mediterráneo tuvimos un mundo extraño y un arte extraño. ¿Sabéis lo que es el minoico lineal? Bueno, pues nos lo cuenta el director de la revista Arqueología, nuestro querido amigo Nacho Ares. La isla de Creta fue el refugio de una de las civilizaciones más enigmáticas del Mediterráneo oriental. La cultura minoica se desarrolló en esta isla desde el 3000 al 1200 a.C. Su legado arqueológico es impresionante y, sin embargo, poco es lo que conocemos de ella. Su escritura, el lineal A, sigue siendo uno de los enigmas modernos de la arqueología. Los minoicos construyeron hermosos palacios, mantuvieron contactos con culturas como la egipcia faraónica y desarrollaron una sociedad refinada. Seguramente sus documentos fueron escritos en pergaminos o incluso papiros. Sin embargo, solamente han llegado hasta nosotros centenares de tablillas de barro cocido, repletas de signos cuyo sentido nos es desconocido. Se conocen no pocos caracteres silábicos, algunos signos con significado propio y varios símbolos numéricos. El conocido disco de Phaetos es uno de los ejemplos más populares que podría ayudar a descifrar esta escritura, si es que realmente tiene algo que ver con ella. No obstante, el lineal A, posiblemente el estadio evolutivo anterior de la escritura lineal B que descifró Michael Ventris en el año 1952, sigue siendo un secreto. La cultura minoica, cuyo nombre le puso el arqueólogo británico Arthur Evans después de descubrir el palacio de Cnossos, que él identificó con la leyenda del Minotauro,
sigue permaneciendo muda esperando la aparición de un Champollion que descifre su tortuosa escritura y haga por fin hablar a los monumentos de la isla mediterránea. Los arqueólogos han descubierto pruebas suficientes para demostrar que la civilización minoica sucumbió poco antes del año 1000 a.C., debido a terremotos y otras catástrofes naturales. Su sofisticación se perdió para siempre, olvidándose así lo que para muchos fue la verdadera Atlántida de Platón. ¿Quién sabe si efectivamente el lineal A fuera la escritura de los míticos atlantes? Estamos viendo una fotografía, Carmen. Vaya pedazo de tiburón. Los tiburones y algunas especies, como el tiburón toro, tienen todavía ese estigma, ese vestigio del arcaicismo, de que son en el fondo animales prehistóricos, que vivían hace 350 millones de años en los mares y no han cambiado nada. A mí me impresionan y me fascinan al mismo tiempo. Y ha sido uno pescado. Tiene su mérito, ¿eh? Sí, al norte de Miami. Y además lo ha pescado un niño de 12 años. Aquí todo es el absurdo, porque desde los 5 este niño lleva pescando. El pescatiburones. Sí, y no es el pescatiburón primero que hay, porque ya pescó otro tiburón el año pasado. Otro tiburón toro de 209 kilos y ahora ha batido el récord, porque es un tiburón toro de 250 kilos y casi 3 metros de largo. 250 kilos, 3 metros de largo, tiburón toro, y lo saca un niño de 12 años. Ese niño o se alimenta como acostumbra Alberto Granados de vez en cuando, antes de algún programa, o no le veo la 20 minutos de pelea con el animal para sacarlo del agua. Mira, os voy a contar una anécdota que es tremenda. Ahora, sale la foto del tiburón. La del niño no sabemos si es muy corpulento o no, porque no la sacan. Yo recuerdo una experiencia, cuando le hemos contado alguna vez, pero es que a mí no se me olvida, cuando íbamos con el calamar gigante, buscando el calamar gigante, con Luis Laria y toda la gente del Museo de Ciencias Naturales, emitiendo para Milenio 3, yo veía que se pasaban un libro de uno a otro, especialistas del mar, se pasaban un libro de uno a otro, y no lo dejaban enseñar. Y yo decía, ¿qué libro es ese, no? Guía de tiburones en España, ¿no? ¿Qué libro es este? No, como si de eso no se pudiera hablar. Y empecé a ver las láminas de las especies que hay en España, el Cantábrico, el Mediterráneo, el Atlántico. Y yo dije, voy a tomar una determinación, que es que jamás me vuelvo a meter en el mar. Pero había, por ejemplo, poca gente sabe, y me decía Luis Laria, hombre, esto no lo digas, pero en fin, es que es así. Bueno, todavía queda un poquillo para verano, o sea que poca gente sabe que hay tiburón blanco, que puede haber, y ha habido casos. Ellos hacen las fotos, son ejemplos de literatura, no de literatura, de ciencia y de fichas solamente compartidas por los científicos, y hacen número de visiones o número de capturas, ¿no? Entonces hay captura o hay visión de tiburón blanco grande en el Cantábrico, que nadie se lo imaginaría, ¿verdad? Tiburón martillo ni te cuento, en las zonas del sur, en la bahía de Cádiz, pero unos bichos tan impresionantes. Y luego ya los raros, o sea, los tiburones de profundidad. Hay uno que para mí era el terror, y que la gente ponga en internet, ¿verdad? Tiburón duende o tiburón mitsicurina, que eso es como un demonio venido de la oscuridad de los tiempos, o sea, una especie de pez espada, pero que tiene como un gorrito arriba y unos dientes todos por fuera. Además, fíjate que hace poquito hablabais en Cuarto Milenio de las fobias, y hay una fobia muy importante que tiene muchas personas a estar dentro del mar y no saber qué hay a su alrededor, ¿no? De gente que casi no puede ni poner los pies en el mar, pensando que a lo mejor hay bichitos por allí o hay algas y que no saben muy bien. Que no me extraña que lo tengan, ¿eh? Sí, que en Túnez nos pasó algo también, no era en el mar, era en una especie de cascada, no te retuerzas, Iker. Era una cascada, además, que no se veía nada. Pero eso es la inconsciencia y en este caso decir la tontería que tenemos encima, porque yo no sé qué hacíamos ahí, yo descalzos. Tampoco. No, descalzos no, bañándonos en una especie de charca horrible donde no se veía el fondo y había unas culebras por ahí nadando impresionantes. Pero esa es la anécdota, ¿no? Sí, que hay unas culebras que las sacan de allí y cuando yo pisaba cosas y sacaban las culebras, pero vamos, a decenas, y las tenían allí los tunecinos en unos botes. Claro, yo ya me doy cuenta del tema, salimos y le pregunto al hombre, esta culebra, si te pica, ¿qué ocurre, no? Y el hombre, intentando decírmelo, me dice, si a ti picar esta, tú mira al cielo y dice, con Alá. En fin. Yo ya descubrí por qué los niños que había alrededor riéndose mucho no se bañaban ellos. Claro, sabían. Por cierto, en el río Paraná, y en un lugar que se llama Rambla, Cataluña, fíjate, en el río Paraná, en una especie de playa, 40 personas atacadas, y además de forma grave, por palometas, o un tipo parecido a la piraña, que dicen que se vuelve un poco loca
cuando sube la temperatura del agua. 40 personas, ¿eh? En fin, los animales que nos dan Pero siempre había carteles su avisándolo, sorpresa. que había carteles. Hombre, claro, es que... Pero fíjate, esas cosas pasan y un barco enfermo por mal bautizado, o sea, una cosa terrible que yo decía, ¿esto por dónde lo cogemos? Bueno, al parecer, un crucero, el Queen Victoria, es inaugurado por Camilla Parker Bowles. Al bautizarlo con la botella de champán, esta no se rompe, mal augurio. Mal augurio, vienen los turistas hacia Canarias, tienen que desembarcar en Lanzarote y se ponen todos enfermos con un virus terrible que desde entonces ese barco ha quedado marcado por completo como un barco que da mala suerte. Bueno, como apenas tenemos 10 minutos, vamos a ir con la leyenda urbana. Aprovechando que tenemos aquí a Alberto Granados, ¿de qué nos hablas, Alberto? Pues vamos a hablar de las mezclas. Oye, por cierto, bestseller, ¿no? Sigue siendo el auténtico rey de bastos, ¿no? Bueno, ahí seguimos, pero todavía hay muchos récords que superar. Bueno, pero tú estás dispuesto a todo, amigo. Sí, yo no tiro la toalla, por lo menos hasta dentro de un año. Leyendas urbanas de la colección Milenio de Aguilar, con una acogida impresionante, que además que está en todas partes. Tú abres una revista y está Alberto. Sí. Tú oyes una radio, que sea cualquier radio. La SER, Está Alberto. Está Alberto. Pones la tele, Alberto hablando de su libro. Y aquí tenemos el privilegio de contar con su versión así sobre los hechos de las leyendas urbanas más tremendas, truculentas. Hay una que os va a interesar y que viene muy bien para estas fechas, donde la gente ha hecho abusos etílicos en, bastante cantidad, no mucha gente. Bueno, pues escuchadme atentamente y ahora debatimos. El ser humano siente pánico desde siempre por determinadas mezclas y sobre todo por los efectos nocivos de algunos alimentos o bebidas. A muchos brebajes se les ha considerado casi malditos y han arrastrado la fama de ser letales o de producir ciertas enfermedades. El ejemplo más claro lo tenemos con el bromuro, aquel terrible compuesto que según la leyenda se servía disimulado en las sopas o en los guisos que la tropa comía en los acuartelamientos. El objetivo era muy sencillo, mitigar los deseos sexuales de los soldados. De la veracidad de esta sustancia yo mismo puedo dar fe de que existía y de que se incorporaba a las comidas, al menos en el primer periodo del reclutamiento. Luego existen otras bebidas que cada cierto tiempo se ven salpicadas por rumores diferentes, como la Coca-Cola, de la que se decía que uno de sus componentes secretos, mezclado con aspirina, producía ciertos efectos afrodisíacos. A veces los relatos hablaban de que la misteriosa mezcla podía desembocar incluso en la locura. Otro mito muy extendido es el de la sacarina, aunque más bien parece una lucha de poderes entre los fabricantes de azúcares y los de este sustitutivo. El rumor apuntaba que la sacarina era cancerígena. En la década de 1970 se publicó un estudio en el que se exponía que se habían detectado tumores vesiculares en ratas sometidas a la ingestión de una mezcla de ciclamatos y sacarina. Lo más significativo fue que las dosis utilizadas eran unas 50 veces superiores a las indicadas en el ser humano en cuanto a los ciclamatos y unas 94 veces superiores en cuanto a la sacarina. Curiosamente, nunca se publicó un artículo denunciando la correspondencia entre sacarina y cáncer. Por último, tendríamos que destacar una gran cantidad de golosinas y chicles de última generación compuestos por un granulado que al contacto con la saliva provoca pequeñas explosiones. Corría la leyenda de que mezclado con Coca-Cola o Pepsi producía ahogamientos e incluso la muerte. En fin, que si ustedes quieren estar tranquilos en general, ¿no? Tener angustia, inquietud, pues acérquense al libro de Alberto Granados y vean algunas historias que al final además nos deja siempre con la duda de ¿será verdad? ¿Es medio verdad? ¿Qué parte hay de verdad? ¿Puede haber algo de verdad? Pero ¿quién no ha escuchado? Todos estábamos escuchando a Alberto ahora y todos, Santiago, asentíamos, y seguro que Juanje también, ¿verdad? Que has escuchado historias estas de todo tipo y tú incluso quizás las hayas experimentado, ¿verdad, Juanje? Sí, experimentar poco, la verdad que experimentar... Hombre, ¿quién nos ha metido las partículas Juanje, que estallan en la boca? boca? Yo te he visto a ti con la boca llena de petacetas, sí, experimentando las explosiones en los carrillos. Y fíjate, yo hablo de lo del bromuro porque sí que lo he vivido... Por eso me quedé calvo, Iker, por eso me quedé calvo. Sí que he vivido y he visto leyenda. Cómo se echaban las comidas cuando hice la mili hace mucho tiempo, y sí que vi esos sacos que había en la cocina y cómo se echaba la comida y los efectos que tenía. Pero luego hay muchas bebidas de esas que además te inquietan porque te cuentan historias, por ejemplo lo del Baileys, la Coca-Cola o la tónica. Cuidado. Eso es porque sienta mal, ¿no? Cuidado, que tenemos otro experto en leyendas urbanas y aquí se puede provocar siempre una especie de duelo de titanes. Y pide la palabra Santiago Camacho, autor de Leyendas Urbanas, en el Archivo del Misterio. De todas estas cosas, hay una cosa que no es leyenda urbana, pero que sí que los que quieran hacer el experimento, los que tengan jardín, que se salgan al jardín, en los que vayan a un sitio donde no vayan a ensuciar mucho. Ya sé lo que vas a decir. Todo consiste en tener una botella de Coca-Cola Light,
tiene que ser, le lamento hacer la publicidad, pero es que tiene que ser efectivamente ese producto, y una pastillita de Mentos. De esos caramelitos, ¿no? Se introduce aquello y el geyser, pero de metros de altura que se produce, es impresionante. Yo personalmente no lo veo, he visto un montón de vídeos en internet, hay gente que hace verdadero arte, hace fuentes con ello y se dedica pues a hacer como los montajes de las fichas de dominó que caen, pues esto lo hacen fuentes artísticas utilizando este procedimiento. Y fíjate que los compañeros de M80, cuando me hicieron una entrevista con lo del libro, me pusieron una botella de Baileys y una de tónica encima de la mesa para que experimentara con aquello, ¿no? Eché el Baileys con la tónica, me lo bebí. ¿Te lo bebiste? Y te puedo decir... Tú eres como el vampiro de Pontevedra, que le obligaban a beber la sangre. Claro, yo dije, esto hay que experimentarlo en propio cuerpo. Y me dio un mal rollo toda la mañana tremendo. O sea, pero eso porque ya estabas obsesionado como que... Y no pasa Mira, absolutamente yo he tomado Baileys y he tomado Coca-Cola y a mí no me ha pasado absolutamente como nada. Como decíamos pequeño, se hace bola. No junto, pero te tomas un Baileys y luego te tomas una Coca-Cola. Junto es una mezcla asquerosa. Y a mí asquerosa, personalmente no me ha pasado nada. Oye, Juanje, tú que has tomado Baileys y Coca-Cola seguro, bueno, ¿has probado la mezcla en tu...? Ha mezclado de todo, Juanje. Yo la verdad que nunca se me ha ocurrido mezclar Baileys con Coca-Cola. Pero que había esa leyenda en los lugares, de no tomes esto que te puede cortar la digestión y una cerveza caliente, que eso yo me dejaba tremendamente asustado de una historia de una persona que se había bebido una cerveza muy rápido, y había muerto de... Y luego, como dice Juanje ahora, aspirinas y Coca-Cola exacto, pero luego de repente un producto que es negativo completamente, con el paso de los años se reconvierte en versión positiva, o sea, cuentan lo mismo. Y claro, es que es normal, nos damos cuenta de que la propia ciencia y la industria alimentaria nos dice: el pescado azul era malo hace 30 años, el aceite de oliva era malo, ahora es lo mejor, el pescado azul igual, también lo mejor, la leche era buena y ahora muchos dicen que es mala. Es decir, hay una especie de desbarajuste sobre lo que es dañino o positivo, que al final las leyendas urbanas tienen campo abonado, ¿no? Pero sobre todo eso, porque nos inquietan y te tiras toda la mañana o durante mucho tiempo dándole vueltas, y además quedan instaladas y hay gente que las va pasando de generación en generación, que de repente tienen miedo por alguna cosa o les van diciendo a las hijas no bebas eso o no comas eso otro, que no tiene ninguna base científica de nada, simplemente que lo han escuchado. Elemento cancerígeno de muchos refrescos. Eso es. Incluso hay concepciones que son absolutamente generales. Por ejemplo, las naranjas es lo que más vitamina C tiene. Un pimiento tiene casi 3 veces kiwis. Más. Sí, pero los pimientos, que parece lo más eso, tiene casi 3 veces más vitamina C que una naranja. Tomes un pimiento por la mañana en vez de... Claro que sí, hombre. La dieta Camacho, ¿no? La dieta del pimiento. Que si es de piquillo ya ni te cuento. En fin, bueno, chicos, que el mundo... ¿Cebolla? Para el corazón, ¿no? Sí, debe ser. Bueno, y ya lo que es... dietistas. Bueno. El ajo para la circulación. Yo no, por favor, y no quiero que nadie se enfade, pero las leyendas acompañarán a ciertos alimentos siempre, y seguiremos hablando de ellos, porque la mantequilla en una época, hay gente que dice que esto es cuestiones económicas, ¿no? Cuando hay excedente, cuando no, la mantequilla en una época en que era lo mejor y de repente fue lo peor, y de repente surgió la margarina, y luego surgieron personas que decían que la margarina, con un proceso más de filtrado, no sé qué, ya era plástico y era algo terrible. ¿Verdad? Mentira, nadie lo sabe, y lo que es bueno es malo, lo que es malo es bueno. Vivimos en esta época de incertidumbre, y para eso estamos en la mesa de redacción, para, si es posible, arrojar un poco de luz, tomarnos incluso con humor a veces el mundo del misterio, de la actualidad, y por supuesto también con seriedad, y pasarlo bien en la mesa de redacción, y ir como una ruleta diferente, tocando diferentes casillas que pueden ser la muerte tan rara que nos ha dejado a todos con el alma en vilo, de esa muchacha en las serranías de Alicante, que parece que hay un ritual, viajar hasta otros asuntos como las experiencias del doctor Enrique Vila, que tan buenos frutos dieron para investigar en las ECM, y por qué no hablar de la fauna desconocida, o pues sí, pasar un buen rato o mal rato según se mire con algo que está en la calle. Oído en la calle es un buen título también, ¿verdad? Oído en la calle. Bueno, pues esa es la labor de nuestro compañero Alberto Granados, con la que disfrutamos tanto y tanto impacto. Por supuesto que pueden mandarnos sus leyendas urbanas, porque tú como investigador sigues recopilando, ¿no, Alberto? Sí, sigo recopilando, y además es que hay muchísimas, y cada día me sorprendo de muchas que no conocía y que me van haciendo llegar mucha gente, y estoy bastante impactado con algunas que llegan y demás. La próxima semana, además, aprovecho para decir que va a ser una bastante durilla. O sea, no digas más, Alberto. Ojo al dato. Alberto Granados, encantado de estar aquí. Igualmente, compartiendo contigo la mesa, siempre en espíritu, pero hoy
en carne lustrosa. Mucha carne, presente, ¿eh? mucha carne y poco hueso. Juan G. Vallejo, desde la mágica Ay, Granada. La fiesta. 2 horas ahí al teléfono. Desde Guajar Faragüit, además, no de Granada. Menudo lugar maravilloso, ¿eh? Guajar Faragüit, Guajar Juanje. Faragüit, el Valle de los Duendes, aquí al lado de la costa. Y el Río de la Sangre. Y el Río de la Sangre, el Río de la Toba, que está a 500 metros de mi casa. Un día nos lo cuentas, ¿eh? Un día os lo cuento sin ningún problema. Un abrazo para toda la buena gente de Guajar Faragüit, Juanje, Un un abrazo. fortísimo abrazo, amigo, feliz año. Y Santiago, en fin, que vagamos de una cosa a otra y nos lo pasamos bien en la mesa de redacción, y hay que decirlo, y tú lo pasas genial. Pues la verdad es que sí, ojalá esta experiencia dure mucho más porque estoy en mi salsa, vamos. Gracias, Santi. No hables mucho de salsas, ya hemos hablado de mezclas, que puede ser problemático. Carmen, que mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio a eso de las 11:15 más o menos. Bueno, y seguirá, pues bueno, la labor de esta gran familia. Hoy, acompañados en la nave del misterio por Roberto García, con nuestro compañero Carlos Largo, con Carlos Cala, con Teo Rodríguez, con Guillermo León, con todos los amigos de este equipo, para hacernos preguntas, que no es poco. Sed felices, un abrazo.